Capítulo 1. El día de San Valentín. Fiona regresó a casa temprano a propósito. Quería darle una sorpresa a su prometido Martín, pero terminó encontrándolo revolcándose con su secretaria, Clara. La mujer estaba completamente desnuda. Solo llevaba en el cuello un collar de diamantes rojos que se movía violentamente. Señor Fu, si la señorita Su se entera de que estoy embarazada y aún así me arrastras a hacer locuras en su futura habitación matrimonial, ¿no crees que se pondrá muy enfadada? Martín, de repente, le dio una bofetada. Era difícil decir si era por furia o por deseo. Controla esas pequeñas maquinaciones tuyas. Si esto llega a oídos de Fiona, ni siquiera tendrás derecho a ser una simple sustituta. Fiona sintió tantas náuseas que casi vomita. Salió tambaleándose de la villa. Vomitó durante un buen rato antes de marcar con ojos enrojecidos el número de su mentor. Profesor, acepto ir al extranjero a seguir con la investigación. En 15 días estaré allí para verlo. El mentor se mostró muy contento. Fiona, por fin tu prometido te ha permitido salir del país. Te lo dije. Hace 3 años solo te fuiste para investigar el tratamiento de su insomnio. Ahora que desarrollaste con éxito el medicamento especial, incluso si se casan, debería apoyar tu carrera, no encadenarte a su lado. A diferencia de la satisfacción del profesor, la garganta de Fiona estaba llena de amargura. Ella y Martín ya no se casarían. Colgó la llamada, tiró el anillo de compromiso en el cubo de basura y tomó un taxi hasta su apartamento, el cual estaba a su nombre. Nada más llegar a casa, recibió una llamada de Martín. El hombre sonaba ofendido. Fiona, ¿cómo es que no has regresado aún a estas horas? El trabajo en el instituto te tiene tan ocupada que hasta olvidas a tu prometido. Ya terminé, pero estoy algo cansada. Tu casa está demasiado lejos del instituto. Estos días me quedaré en el apartamento. Tras colgar, Fiona redactó una carta de renuncia y la envió al instituto donde acababa de entrar. Luego fue al baño a tomar una ducha, intentando lavar el frío que sentía en su corazón. Acababa de salir cuando Martín, que no se sabía cuándo había llegado, la abrazó. El aliento cálido del hombre rozaba su oído, y con las manos la rodeó mientras abría una caja roja de regalo. Un regalo de San Valentín. Este collar perteneció a la princesa Carlín de la Edad Media. Ella y el rey fueron amor eterno, inseparables. Quiero que nosotros también seamos así, amándonos hasta viejos. Fiona bajó la mirada y le dolieron los ojos. El collar de diamantes rojos, el mismo que hace poco estaba en el cuello de Clara, pero en ese momento, Martín, con su rostro elegante y sereno, mostraba ternura en sus ojos. Su postura altiva ahora inclinada ante ella. Cualquiera que lo viera creería que estaba perdidamente enamorado de ella. Fiona apartó la mirada. Temía que si miraba más, no podría resistirse a abofetearlo. Martín, qué gran actor eres. Conteniendo la opresión en el pecho, colocó la caja al azar sobre la mesa. Vio cómo Martín miraba ansioso alrededor de la casa y luego bajó la mirada. Llevamos 3 años en una relación a distancia. Cada San Valentín me das una sorpresa. ¿Cuál es el regalo de este año? El regalo ya lo había tirado Fiona al basurero. Respondió con indiferencia. He estado ocupada estos días. Lo olvidé. Martín mostró una clara decepción. Fiona fingió no verlo. Estaba a punto de irse cuando el hombre la abrazó hacia la ventana. Eres una adicta al trabajo. Más ocupada que yo que soy presidente. No sé qué hacer contigo. Mira afuera. Apenas terminó de hablar. El cielo se iluminó con fuegos artificiales por toda la ciudad. En el siguiente momento, Martín prometió lleno de afecto. Fiona, llevas ya 3 meses de regreso. Aún siento que estoy soñando, que no es real. Gracias por estar dispuesta a volver por mí, por quedarte a mi lado para siempre. Te juro que te cuidaré bien y no te haré arrepentirte de tu elección. Pero ella ya se había arrepentido. Fiona sentía amargura en el corazón. Martín, en su momento, realmente fue bueno con ella. Él, un joven maestro que ni siquiera distinguía entre azúcar y sal, solo porque ella dijo que quería comer tallarines cortados a cuchillo. Fue de noche a buscar un maestro para aprender a cocinarlos. Incluso se cortó una parte del dedo meñique en el proceso. Una vez, cuando ella tuvo un accidente y estuvo en cuidados intensivos, él no comió ni bebió, diciendo que si ella moría, él tampoco viviría. Ella poco a poco le abrió el corazón, pero él la traicionó acostándose con otra. Mientras pensaba cómo echarlo, el teléfono de Martín sonó de repente, sin siquiera mirar. Colgó directamente. Luego sonrió a Fiona. Esta noche nadie podrá molestarnos. Los fuegos artificiales seguían explotando en el cielo, y el timbre no dejaba de sonar tenazmente. Fiona sabía que ese tono era exclusivo para Clara. Estaba harta de escucharlo. Se soltó de sus brazos. Contesta. Quizás sea algo urgente. Martín finalmente atendió. Apenas la otra persona dijo algo, él cortó con frialdad. Lo sé. Ni siquiera puedes manejar una tontería como esa. Después de colgar,
Miró a Fiona con ojos que volvían a ser tiernos. Era mi secretaria. Siempre es así cuando tiene algún problema en el trabajo que no sabe resolver. Solo sabe venir a buscarme, aunque la reprendía. El tono mimado en su voz seguía hiriendo a Fiona. ¿Secretaria? ¿La misma que la otra vez me tiró café encima cuando fui a tu oficina? Sí, ya la regañé por eso. No le des importancia. Es muy torpe y descuidada. Martín respondió con naturalidad, pero Fiona de repente replicó, si es tan inútil, entonces despídela. Capítulo 2. Fiona nunca había intervenido en la organización del trabajo de Martín. Él siempre había dicho que todo se haría como ella quisiera. Pero en este momento, Martín evitó su mirada. Clara, aunque es un poco descuidada, tiene muy buena actitud en el trabajo. Es una chica recién graduada. Hay que darle oportunidades para crecer. Intentaba con todas sus fuerzas aparentar la imparcialidad de un jefe hacia una empleada. Pero la preocupación en sus ojos no podía ocultarse. Fiona sonrió con autocompasión. No te pongas nervioso. Solo bromeaba. Lo que respecta a tu trabajo, por supuesto que es decisión tuya. Martín, aliviado, le tomó la mano. Entonces me voy a ocupar de unas cosas. Hoy quizás no pueda acompañarte. Fiona retiró su mano. Ve, el hombre no notó para nada la frialdad de ella. Incluso se inclinó para besarla. Cuando vuelva te traeré el nuevo bolso de alta gama de Sakura. Fiona observó en silencio cómo Martín se marchaba. Él ni siquiera se daba cuenta de lo ansioso que estaba por irse. Poco después, el móvil de Fiona sonó. Otra vez era Clara publicando intencionadamente en su círculo social, regalo de San Valentín de mi novio. Dijo que esta edición limitada es solo para la persona que más ama. La foto. Clara sostenía el bolso, vestida de sirvienta, de puntillas besando a un hombre del que solo se veía medio mentón. El hombre era Martín, y el bolso que Clara sostenía era precisamente el que Martín había prometido traerle a ella. Fiona siguió revisando el círculo social de Clara, y descubrió que en estos 3 años, cada publicación de Clara incluía a Martín, el cumpleaños de Martín, el Festival de la Luna, San Valentín, siempre estaban juntos. Más de 1000 publicaciones. Fiona las revisó durante mucho tiempo. La más antigua databa de un mes después de que ella se fuera al extranjero. Ellos ya estaban juntos desde entonces. Fiona se sujetó el pecho, dolorido de rabia, cuando recibió otra foto de Clara, 2 cajas de preservativos encima de las camisas de Martín. Un rato después, Clara retiró intencionadamente la foto y envió otra de un sofá. Perdón, señorita Su, la foto anterior fue un error. Iba dirigida a mi novio. El señor Fu dijo que el sofá en su futura habitación matrimonial estaba misteriosamente sucio, y me pidió comprar uno nuevo. ¿Qué le parece este modelo? La mancha seca en el sofá era la evidencia de la pasión de Martín y Clara. Fiona sintió un dolor punzante en los ojos. Apagó el móvil, obligándose a no pensar en dónde estaba Martín, con quién, o qué estaría haciendo. En la oscuridad de la noche, Fiona no pudo dormir, dándose vueltas en la cama. Al día siguiente, despertó agotada y, al encender el móvil, aparecieron varias llamadas perdidas de Martín, además de un mensaje. Fiona, he invitado a muchos de tus viejos amigos. Haremos una fiesta de bienvenida en el Club Yundin. Paso por ti a las 5 de la tarde. Fiona no quería ir, pero durante sus años en el extranjero había mantenido contacto con sus amigos, así que aceptó la invitación. A las 5 de la tarde, Fiona llegó al club con Martín. El salón de banquetes estaba decorado con mucho lujo, pero Martín seguía insatisfecho. Fiona es alérgica a la piña. Que no haya piña en la bandeja de frutas. La música y las luces, más suaves, no la molesten. Incluso le puso su chaqueta sobre los hombros. Aquí hace algo de frío. Póntela, no te resfríes. Los amigos de Fiona bromeaban con complicidad. Martín sigue siendo el que más la consiente. Cuando te estaba cortejando, guardaba una libreta en el móvil solo con tus gustos. Durante tus 3 años fuera, no importaba lo ocupado que estuviera Martín. Todos los días hacía videollamadas contigo. Solo se quedaba tranquilo después de verte bien. En 14 días se casan. Por fin la espera y el amor de Martín tendrán su recompensa. Fiona escuchaba y le resultaba cada vez más difícil mantener la sonrisa. 3 años fuera. Martín decía amarla, pero no dejaba de acostarse con Clara, excusándose para ir al baño. Fue a tomar aire. Cuando ya había logrado recomponerse, en una esquina escuchó burlas desde el salón. Martín, Fiona te dejó hace 3 años sin decir palabra. Todo por su carrera. Ahora que vuelve, sigue con esa pose de superioridad, haciéndote rogar. ¿Qué le ves exactamente? Fiona se detuvo en seco. La voz era de su amigo de la universidad. Pero, ¿por qué decía eso? Ella se fue al extranjero para investigar el tratamiento de insomnio de Martín, y se lo había explicado claramente, antes de poder entenderlo. Otras voces conocidas decían cosas extrañas. Martín,
Clara aceptó ser la sustituta durante estos 3 años, sin nombre ni título, siempre a tu lado. Al principio la llamábamos la pagafantas, casi la hacemos expulsar de la universidad, pero aún así te ama. Incluso estuvo dispuesta a tirarse al mar solo para quedarse contigo. En la cama le gritabas el nombre equivocado, le pedías estar disponible 24/7, le pedías grabar videos íntimos, todo te lo concedió. Con ella tu insomnio desapareció, ella es tu alma gemela. Ahora ella está embarazada de ti. ¿Ella y tu hijo no valen más que esa Fiona fría e insensible? Cada palabra era como una bofetada, golpeando fuerte el rostro de Fiona. Resultaba que todos sabían que Martín había buscado una sustituta. Todos juntos la habían engañado durante 3 años. Fiona, tambaleándose, quiso irse, pero la voz de Martín se escuchó claramente. Quiero a Clara. También quiero a Fiona. Pero Fiona no tolera ni una mota de polvo en los ojos. Será mejor que no le mencionen el embarazo de Clara. O no me culpen si actúo sin piedad. Cuando el niño nazca, haré que lo reconozca como suyo. Capítulo 3. Fiona corrió al baño, lavándose la cara una y otra vez con agua fría, pero no lograba aplacar la rabia en su pecho. ¿No era suficiente que Martín la hubiera engañado durante 3 años? ¿Ahora pretendía que ella fuera madre del hijo de la amante? ¡Qué ridículo! Se enjuagó una y otra vez, y tras mucho tiempo logró recuperar fuerzas para salir del baño. Tomó el ascensor al estacionamiento. Y apenas salió, vio a Martín y Clara abrazados besándose apasionadamente. Fiona se quedó rígida en el lugar. Martín siempre había sido tierno con ella, pero el hombre en ese momento actuaba como una bestia dominando con ferocidad a la mujer en sus brazos. ¿Era ese el verdadero Martín? Parecía que ella nunca había conocido realmente a ese hombre. Poco después, los dos entraron al coche. El vehículo comenzó a balancearse, cada vez con más intensidad. Fiona apretó los puños con fuerza, sus uñas clavándose profundamente en la carne. Martín, ¿esta es tu promesa de amarse toda la vida, solo tú y yo? Fiona regresó aturdida a su apartamento, su cuerpo debilitado, ardiente de fiebre, temblando mientras abría la puerta, aguantando el malestar. Cambió la contraseña de entrada. No quería ver a Martín. Apenas se sentó en el sofá, recibió un mensaje de Martín. Fiona, ¿fuiste al baño y desapareciste? Busqué en todo el club y no te encontré. ¿A dónde fuiste? Respóndeme, estoy muy preocupado por ti. Fiona se dejó caer en el sofá, sintiéndose débil, ignorando los mensajes, medio adormecida. Creyó oír la cerradura electrónica de la puerta sonar con errores una y otra vez. ¿Alguien intentaba abrir su puerta? Quería abrir los ojos, pero sus párpados pesaban como si tuvieran 1000 kilos. No podía abrirlos. No sabía cuánto tiempo pasó. Cuando volvió a abrir los ojos, Fiona ya estaba en el hospital. Al verla despertar, Martín la abrazó de inmediato, sus lágrimas temblorosas resonando en sus oídos. Fiona, por fin despertaste. Me asustaste tanto. ¿Por qué cambiaste la contraseña de la puerta? Por suerte mandé a romperla. Estabas desmayada con fiebre alta. Él no paraba de abrazarla. Es culpa mía por no cuidarte bien. Si te pasa algo, no sé cómo podría seguir viviendo. En ese momento, Fiona percibió claramente el miedo de Martín. Él realmente temía perderla, pero no entendía cómo alguien que decía amarla tanto podía engañarla una y otra vez. Lo empujó. Estoy bien. Me abrazas muy fuerte. Me cuesta respirar. Martín finalmente la soltó y tomó el termo de al lado. Te traje un poco de gachas. Comer algo te hará sentir mejor. Con sumo cuidado. Le dio cucharada a Fiona. Cuando Fiona se sintió mejor, Martín preguntó con cautela. Fiona, ¿por qué cambiaste la contraseña de la puerta del apartamento? La contraseña anterior era el aniversario del día que nos conocimos. ¿No decías que querías recordarlo toda la vida? ¿Hice algo mal? ¿Te hice enojar? Dicen que el que roba teme ser descubierto. En ese momento, la inseguridad de Martín era evidente, pero Fiona, ya decidida a irse, no le importaba más con quién se acostara. Así que inventó una excusa al azar. Anoche sentí que alguien me seguía al volver a casa. Me asusté un poco, por eso la cambié. Martín se mostró inmediatamente nervioso, pero antes de que pudiera preguntar, una discusión en la puerta de la habitación interrumpió la conversación. Justo era el clásico drama de esposa legítima contra la amante. Zorra, maldita, te di pena y te contraté como secretaria de mi marido. ¿Y qué hiciste? Acostarte con él, quedarte embarazada y ahora vienes a restregarlo en mi cara. ¿Qué te crees que eres? En el amor, la que no es amada es la tercera. Si tu marido te amara, ¿cómo podría tener un hijo conmigo? Y además, la abuela de mi hijo dijo que, cuando nazca, heredará toda la fortuna de tu marido. La discusión fuera se volvía cada vez más intensa. Martín, quizás sintiéndose culpable,
Tapó con fuerza los oídos de Fiona. No escuchemos esas vulgaridades. Fiona, yo no soy como esos hombres infieles. Te amaré toda la vida. Nunca te traicionaré. Fiona alzó la mirada, encontrándose con sus ojos. Su mirada fría como cuchillas queriendo atravesar el corazón del hombre. ¿En serio? ¿Y si me traicionas qué? Martín levantó de inmediato 4 dedos, su tono lleno de nerviosismo que ni él mismo notaba. Si te traiciono, que no tenga descendencia, que nunca en mi vida sea amado. Pero apenas terminó de hacer el juramento, su móvil sobre la mesa parpadeó. Fiona lo vio de reojo. Era un mensaje de Clara. Martín, hoy tengo el chequeo de embarazo. ¿Vas a venir a acompañarme? Capítulo 4. Martín apagó el móvil de inmediato, ignorando el mensaje. Se giró de nuevo hacia Fiona y continuó alimentándola con gachas. Hoy, pase lo que pase, estaré a tu lado y te cuidaré bien. Fiona sonrió con indiferencia, sin responder. Apenas terminó el cuenco de gachas, se escuchó un golpe en la puerta. Clara entró sosteniendo una carpeta. Señor Fu, acaba de surgir una reunión urgente. Hay algunos problemas que requieren su decisión inmediata. Martín frunció el ceño al instante, lanzándole una mirada de advertencia a Clara, pero al girarse, su expresión hacia Fiona era de culpa. Solo voy a aclarar unos asuntos con ella. Estaré afuera. No me iré lejos. Si necesitas algo, solo grítame. Fiona no lo detuvo, pero discretamente lo siguió. Ambos entraron en la escalera de incendios. A través de la puerta entreabierta, vio a Martín agacharse, sonriendo mientras apoyaba su rostro en el vientre ligeramente abultado de Clara. Clara, con una mirada desafiante, miró directamente a Fiona y dijo a propósito. Le pregunté al médico. Estando embarazada ya no necesitamos condones. Las 2 cajas que me compraste quedaron inútiles. ¿Por qué no se las damos a la señorita Su? Fiona no quiso seguir escuchando. Regresó a la habitación. Y poco después, Martín también volvió. La tomó de la mano, como un niño que había hecho algo mal, buscando indulgencia. Perdóname, Fiona. Prometí quedarme contigo. Pero surgieron algunos problemas en la empresa que Clara no pudo resolver. Tengo que volver a la oficina a manejarlo. Cuando termine, vendré a acompañarte. Fiona se rió fríamente por dentro, pero fingió no saber nada. Martín se fue, y no volvió en 3 días. Durante esos 3 días, estuvo enviándole mensajes de disculpa, diciendo que tan pronto resolviera todo en la empresa, volvería a estar con ella. Además, le enviaba todo tipo de propuestas de planificación de boda, como si realmente estuviera ocupado por ella. Pero en realidad, esos 3 días, Fiona recibió diariamente los mensajes equivocados de Clara. El primer día, una foto de unas medias rotas. El segundo día, un video de Clara y Martín en un encuentro íntimo. El tercer día, los regalos y propiedades que Martín había comprado para el hijo de Clara. Quizá de ver tanto, Fiona ya no sentía el mismo dolor del inicio. Faltaban solo 10 días para la boda, y ella planeaba dejar a Martín ese mismo día. Esperaba que en 10 días Martín pudiera enfrentarse con calma a su partida. Al día siguiente, Martín mandó a alguien a recoger a Fiona para la prueba del vestido de novia. Al llegar a la tienda, descubrió que Clara también estaba allí, temiendo malentendidos. Martín explicó de inmediato. Yo no entiendo estas cosas de mujeres, por eso le pedí a Clara que viniera a ayudarte a elegir. Fiona fue llevada a la sala VIP, donde examinó el vestido hecho a medida. El vestido brillaba con diamantes, extremadamente lujoso, pero al levantar el dobladillo, se detuvo. En la parte baja del vestido había una mancha evidente, con un olor nauseabundo. La expresión de Martín cambió al instante. Clara se apresuró a disculparse. Perdón, señorita Su, cuando usted aún no había regresado al país. Yo probé el vestido por usted. Puede que accidentalmente lo ensuciara. Fiona no vio en ella ni un ápice de arrepentimiento. Su mirada estaba llena de desafío. Pero Martín, que al principio se mostraba culpable, encontró una excusa perfecta para salir del apuro, fingiendo regañar a Clara unas palabras. Luego tomó la mano de Fiona, consolándola con ternura. Si está sucio, no lo queremos. Esta tienda tiene una pieza única que no permiten fotografiar. Como estabas en el extranjero, no la viste. Prueba esa. Y si te gusta, la compramos. Fiona siguió a la asistente y, como no planeaba casarse con Martín, ni siquiera se molestó en probarse el vestido. Lo eligió al azar. Poco después, regresó a la sala VIP. La puerta estaba convenientemente entreabierta. Cuando llegó, vio a Martín levantando a Clara y colocándola sobre la mesa. No te maquilles más. De todas formas, imitar a Fiona no te sale bien. Clara rodeó el cuello del hombre. Pero tú al principio querías que yo me maquillara como la señorita Su, para que fuera tu sustituta, ¿no? Martín abrazó a la mujer, bajando la voz. No hablemos del pasado.
ahora solo te quiero a ti. Al decir esto, Martín le arrancó los pantalones a Clara. Capítulo 5. Fiona contuvo las náuseas que le revolvían el estómago y se fue de la tienda de vestidos de novia. Tomó un taxi de regreso al apartamento, y a medio camino, recibió una llamada de Martín. Fiona, la asistente de la tienda me dijo que viste el vestido sin probarlo y te fuiste. ¿No te gustó? Ella respondió con indiferencia. No me sentía bien. Me fui primero. La voz del otro lado se volvió aún más suave. Entonces descansa un poco. La abuela acaba de llamarme. Quiere que vayamos esta noche a la casa familiar a cenar. Pasaré por ti más tarde. De vuelta en su apartamento, Fiona reservó de inmediato un billete de avión para salir del país en 9 días. Guardó todos los documentos necesarios, el pasaporte y demás papeles en su maleta. Dentro del apartamento, todas las fotos con Martín, las pequeñas cosas de pareja que compraron cuando estaban enamorados, todos los regalos que Martín le dio. Fiona los empacó todos y los tiró al contenedor de basura del edificio. Justo cuando terminó, el Cullinan de Martín apareció frente al edificio. La ventanilla bajó, Martín carraspeó, y entonces Clara salió lentamente del asiento del copiloto. Señorita Sue, siéntese adelante, yo iré atrás. El asiento trasero no está tan limpio como el copiloto. La imagen de ellos dos revolcándose en el asiento trasero hacía pocos días seguía vívida en su memoria. Fiona de verdad lo encontraba sucio. Se sentó en el asiento delantero en silencio. Martín pensó que su silencio era debido a su descontento con Clara, así que se apresuró a explicar. Hay un proyecto en el que la abuela está interesada, por eso llevé a Clara para que le explicara. Fiona asintió, abrochándose el cinturón, pero no terminaba de acomodarse cuando sintió algo incómodo bajo su pierna. Al sacar el objeto, resultó ser un juguetito sexual. El rostro de Fiona se ensombreció y lo lanzó como si le quemara la mano. Un silencio mortal llenó el coche. Martín se puso pálido de miedo. Fiona, déjame explicarte. Este coche se lo presté a un amigo hace unos días. Seguro fue él quien dejó eso. Clara también intervino ansiosamente. Es culpa mía. Ayer me devolvieron el coche y no revisé bien. Fiona, mirando por el retrovisor, vio la expresión triunfante de Clara. Sonrió fríamente. Deberías revisarlo bien. Después de todo, hacer cosas sucias en el coche no es algo de lo que uno deba estar orgulloso. Sintiéndose completamente asqueada, Fiona abrió la puerta y bajó con rostro helado. Martín corrió tras ella, nervioso y temeroso, abrazándola con fuerza. Fiona, lo siento, todo fue mi culpa, pero la abuela insiste en verte hoy. Haré que te manden un coche nuevo y Clara irá por su cuenta en taxi. Fiona ya no tenía intención de casarse con Martín, y tampoco quería lidiar con la anciana amarga de la familia Fu, pero viendo lo insistente que era Martín, no quiso armar una escena. Después de asentir en silencio, en 3 minutos llegó el nuevo coche. Martín ayudó a Fiona a subir, luego él mismo condujo, manejando con cuidado todo el camino. Intentó hablar varias veces, pero Fiona cerró los ojos, descansando, sin darle oportunidad. Muy pronto llegaron a la casa ancestral. Martín tomó la mano de Fiona, entrando juntos. La abuela Fu los esperaba en el salón, y apenas los vio, preguntó directamente, faltan 9 días para la boda. ¿Cuándo piensan tener un hijo? Martín iba a responder, pero la mirada de la anciana lo detuvo. Ella giró la vista hacia Fiona. Imponente, contéstame tú. Fiona guardó silencio. No tenía nada que decir. Ella no pensaba casarse con Martín, así que mucho menos darle un hijo. Pero su silencio fue considerado un error por la anciana. La familia Fu solo tiene un hijo por generación. Si no te hubieras ido al extranjero sin decir palabra, Martín no habría estado esperando hasta ahora sin heredero. Fiona no pudo evitar burlarse. Tranquila, muy pronto tendrá un bisnieto, pero no sería ella quien lo trajera al mundo. Al voltear, vio a Martín mirándola con asombro, como si intentara entender sus palabras. La abuela Fu interrumpió sus pensamientos. No te dije que trajeras a esa muchacha, Clara. Ella vino a verme muchas veces en estos 3 años. Tiene más respeto que tú, su prometida. Justo entonces, Clara entró por la puerta. Perdón, abuela Fu, estaba eligiendo un regalo para usted, por eso me retrasé. Le entregó el regalo a la anciana, desplazando sin esfuerzo a Fiona hacia un lado. Fiona los miraba, a Clara y Martín, uno a cada lado de la abuela, charlando y riendo, y sintió que era completamente innecesario haber venido. Pero de pronto, la anciana la señaló de nuevo. Algunas personas deberían aprender bien. Clara es quien realmente tiene buena fortuna. Solo con ver su vientre ya se nota que lleva un niño. Fiona miró hacia ellos, viendo cómo la abuela sujetaba a Martín, preguntando con tono indiscutible. Martín, el hijo en el vientre de Clara también es de buena cuna. Su padre sin duda lo reconocerá como heredero y le dará todo, ¿verdad? Entonces,
Fiona escuchó a Martín responder sin una pizca de vacilación. Sí. Capítulo 6. Después de tantas verdades reveladas últimamente, Fiona ya no se sorprendía por la respuesta de Martín, pero tampoco tenía paciencia para seguir con esa farsa familiar, así que se despidió con indiferencia. Señora Fu, no me siento bien. Hoy no los acompañaré a cenar. Al decir esto, intentó marcharse, pero Martín la sujetó de la mano. La señora Fu resopló fríamente. Martín, déjala ir. Cenaremos tranquilamente con Clara. Fiona retiró su mano de la de Martín. Hablando con calma, tomaré un taxi, tú quédate. Se fue decidida, sin darle oportunidad de detenerla. Al llegar al apartamento, Fiona se preparó unos fideos, luego gestionó su renuncia y llamó a su mentor, enviándole el vuelo que había reservado para salir del país en 9 días. Después de todo esto, se duchó y se dispuso a descansar. Estaba por dormir cuando Martín regresó apresuradamente y la abrazó. Enterró la cabeza en su cuello, su aliento cálido rozándole la oreja. Perdóname. Hoy te hice pasar un mal momento. Como no recibió respuesta, le preguntó suavemente. Hoy le dijiste a la abuela que muy pronto habría un bisnieto. ¿También quieres tener un hijo? Fiona se burló en su corazón. ¿Todavía creía que lo ocultaba bien? ¿Estaba tan seguro de que ella nunca descubriría lo suyo con Clara? Lo miró fijamente a los ojos y preguntó en respuesta. ¿Tú quieres que yo tenga un hijo? Martín, sin perder la sonrisa, la abrazó aún más fuerte, sin mostrar fisuras. No importa si tenemos hijos o no. No quiero que sufras por un embarazo. Su actuación mejoraba cada vez más. Perfecto. Fiona jamás tendría un hijo con Martín. Un hombre mentiroso y de corazón dividido no podría ser un buen padre. En ese momento, el teléfono de Martín volvió a sonar. Él se levantó apresurado y fue al balcón a contestar. Volvió rápidamente con expresión ansiosa. Fiona, surgió una reunión de emergencia en la empresa. Tengo que ir, pero volveré pronto a acompañarte. Fiona ya no tenía ganas de desenmascarar sus excusas. Como era de esperarse, Martín no volvió en toda la noche. Clara, en cambio, publicó otra actualización en sus redes. En la foto, un hombre sin mostrar el rostro alimentaba a Clara con pastel. El pie de foto, soy alérgica al polen, pero al menos tengo a mi novio a mi lado. Fiona tocó la pantalla, dándole un me gusta a la publicación. A estas alturas, ya no sentía celos por Martín. Apagó el móvil y durmió plácidamente. Hasta el mediodía del día siguiente, Martín regresó. Traía una caja de pastel finamente decorada, probando suerte. Fiona, vi que ayer le diste, me gusta, al post de Clara. ¿Quieres probar este pastel igual? Fiona lo miró con calma y solo dijo, me equivoqué de botón, quizá por sentirse culpable. Durante los siguientes días, Martín canceló todos sus compromisos para quedarse al lado de Fiona. Durante ese tiempo, el teléfono de Martín vibró incontables veces, pero él no respondió. Hasta que, aquella mañana, el tono exclusivo de Clara sonó una y otra vez. Al recibir la llamada número 18, Martín finalmente se apartó a una esquina para contestar. Al colgar, regresó con una sonrisa evidente y se acercó a Fiona. Fiona, ya tenemos el cartel de bienvenida de la boda. Vamos a verlo juntos. Muy pronto. Ambos llegaron a la tienda de vestidos de novia. Clara entregó el cartel sellado a Fiona, con una sonrisa extraña. Señorita Su, seguro este cartel le encantará. Fiona sintió un mal presentimiento. Cuando abrieron el cartel, era completamente en blanco y negro. Su foto de boda había sido convertida en una esquela. La rabia de Fiona explotó de inmediato, pero antes de que pudiera desatarse, Clara se arrodilló frente a ella. Perdón, señorita Su, fui descuidada y me equivoqué. Puede castigarme como quiera. Al verla así, la cara de Martín, que estaba sombría, se suavizó con ternura. Ayudó a Clara a levantarse, luego miró a Fiona. Fiona, solo fue un descuido, no fue intencional. Deja pasar esto. Antes de que terminara de hablar, Fiona lo miró con frialdad y se dio la vuelta para marcharse. Fiona, detrás de ella se escuchó el llamado ansioso de Martín, seguido de la voz de Clara que fingía dolor. Señor Fu, me duele mucho el vientre. Fiona salió de la tienda, subió al coche, y Martín no la siguió. Él, que antes no podía soportar verla sufrir ni que otros le dijeran una palabra fea, ahora permitió que Clara convirtiera su foto de boda en una esquela y aún la defendía. Apoyada en el coche, Fiona se tomó un buen rato para calmarse, conteniendo el amargo ardor en sus ojos. No necesitar a Martín, dejarlo atrás, era la mejor decisión de su vida. Recién llegó al apartamento cuando su móvil vibró. Era un video enviado por Clara, con el hospital de fondo. En el video, Clara, con una expresión de inocencia, lloraba frente a Martín. Perdón, estoy embarazada.
No pude controlarme. Estaba celosa de que Fiona pudiera estar a tu lado. Fui yo quien convirtió su foto de boda en blanco y negro. Lo hice mal. Puedes castigarme como quieras. En el siguiente segundo, Martín la abrazó cariñosamente. Tonta. ¿Cómo podría hacerte daño? Capítulo 7. ¿Qué pareja de tontos enamorados? Fiona soltó una fría carcajada. Antes de que pudiera apagar el móvil, el mensaje de Martín apareció en la pantalla. Fiona, tengo que salir de viaje por trabajo 2 días. Cuando vuelva, te traeré un regalo. El primer día del viaje de Martín, Beibo estaba en plena ebullición. Él, con su aspecto atractivo, aparecía frecuentemente en las noticias de entretenimiento, y hacía poco había anunciado su boda de manera muy pública, haciendo que todo Internet supiera que Martín y Fiona se casaban. Era fácil para los internautas reconocerlo. Almohadilla encuentro casual con el señor Fu y su esposa en una playa romántica. Almohadilla. Almohadilla el señor Fu y su esposa en una tienda de bebés. Almohadilla. Los usuarios inundaron el perfil de Fiona con comentarios. Felicidades señora Fu. A punto de casarse y además embarazada. Doble felicidad. Vi con mis propios ojos al señor Fu acompañando a su esposa en una tienda de bebés. Qué atento y cariñoso. Les deseo una vida larga y feliz. Este bebé sin duda será el próximo heredero de la familia Fu, rodeado de amor y bendiciones. Fiona abrió la foto viral. Martín sostenía productos de bebé con la mano derecha y con la izquierda sostenía a Clara. La foto mostraba solo el perfil de Clara, que efectivamente se parecía bastante a Fiona. No era de extrañar que los internautas confundieran la identidad. Fiona ya no tenía intención de aclarar nada. Estaba por apagar el móvil cuando recibió un mensaje de Clara. Fiona, después de 3 años, dime, ¿quién es realmente la sustituta? Fiona sonrió con burla. Quedaban 5 días para irse. Esperaba que después de su partida, pudieran seguir siendo felices como una familia. 1 minuto después, todos los temas relacionados con Martín y su esposa desaparecieron de Beibo. Al mismo tiempo, Fiona recibió una llamada de Martín. Decenas de llamadas. Ninguna respondió. 2 horas más tarde, Martín, que se suponía estaba fuera de la ciudad, apareció sudoroso y apresurado frente a ella, con la frente perlada de sudor y claramente nervioso. Martín le dijo, Fiona, no creas en lo que dicen en internet. Clara solo me acompañó en el viaje de negocios. Como está embarazada, solo la ayudé a cargar las cosas. Fiona fingió. ¿Qué cosas de internet? Estos días he estado ocupada. Ni me he conectado. Martín, visiblemente relajado, la abrazó con ternura cambiando de tema. Escuché en las noticias que esta noche habrá una lluvia de meteoros de Orión. Recuerdo que cuando cumpliste 18 años deseabas verla. Esta noche te cumpliré ese deseo. Sí, se decía que los amantes que pedían un deseo bajo la lluvia de meteoros de Orión serían felices toda la vida. A los 18 años, Fiona deseaba con ansias esa lluvia de estrellas, pero ahora ya no le importaba. Iba a rechazar. Pero Martín ya había preparado todo para salir, incluso ropa de abrigo y mantas. Durante el trayecto, Fiona durmió en el coche. Cuando llegaron a la cima de la montaña, ya estaba oscuro. Apenas bajó del coche, vio a Clara acercándose, vestida con falda corta y medias negras. Señor Fu, ya está todo preparado, la tienda de campaña y la comida. Clara se abrazaba a sí misma, temblando por el frío. Martín frunció el ceño, algo incómodo, mirando a Fiona. Traje mantas extra de casa. ¿Le doy una? ¿Mantas extra? Claramente la había traído para Clara. Fiona sonrió con indiferencia. Claro, dásela. Martín corrió de aquí para allá. Finalmente abrazó a Fiona. Hace frío. No sabemos cuándo aparecerán los meteoros. No te vayas a congelar. Apenas terminó de hablar, una estrella fugaz cruzó el cielo, breve pero brillante. Clara gritó emocionada. Miren, una estrella fugaz. Deseo estar con mi novio por siempre. Fiona bajó la mirada, pero de reojo vio que, bajo la manta, la mano de Clara se deslizaba dentro del cinturón de Martín, quien se puso rígido. Aún así, Martín decía con voz tierna, Fiona, deseo que podamos amarnos toda la vida, hasta envejecer juntos, sin separarnos jamás. Fiona ya no podía soportar más la farsa. Por suerte, la lluvia de meteoros duró apenas unos segundos. Se soltó del abrazo de Martín. Tengo sueño. Iré a la tienda de campaña. Martín se levantó apresuradamente, envuelto en la manta, siguiéndola. Te acompaño. Dentro de la tienda, Martín insistió en abrazarla, pero ella, sin ganas de fingir más, cerró los ojos haciéndose la dormida. No pasó mucho hasta que Fiona escuchó ruidos en la tienda. Luego la voz baja de Martín, enfadado. Estás loca. Ella sigue aquí, no te preocupes. La señorita Su no se despertará. ¿No fuiste tú quien desarrolló un somnífero especial sin efectos secundarios para tratar tu insomnio? Le puse un poco en el agua.
pero Fiona nunca bebió esa agua. La voz seductora de Clara continuó. Hemos probado las 72 posiciones, pero hacerlo junto a la señorita Sue, ¿no es mucho más emocionante? Capítulo 8. Martín estaba jadeando, pero al final fue a la tienda de al lado, pero la fina lona de la tienda no era insonorizada. Toda la noche. Fiona escuchó todo durante la noche, y aquello que una vez se llamó amor en su corazón, murió por completo. Al día siguiente, Fiona se vistió y salió de la tienda, y Martín, como si nada hubiera pasado, se acercó con una sonrisa. ¿Por qué no dormiste un poco más? Hoy tenemos que ensayar la boda. Necesitas descansar bien. Ella escuchó las dulces palabras del hombre, pero en su mente resonaban los gruñidos salvajes que él emitía la noche anterior. Sintió una oleada de náuseas en el estómago. Lo empujó directamente, manteniendo la distancia. Estoy cansada. No quiero ir al ensayo. Quiero regresar a descansar bien. Después de hablar, sin esperar la reacción de Martín, bajó directamente por la montaña. Al lado, Clara se acercó y, en un tono que solo ellas dos podían escuchar, no dormiste anoche, ¿verdad? Estoy embarazada y él aún no puede controlarse. Dime, ¿cuánto crees que me ama? Fiona ni siquiera le dio una mirada a Clara, simplemente se dio la vuelta y se fue. Mientras caminaba, escuchaba detrás la provocación de Clara. Señora Fu, hay una reunión urgente, necesita que usted la presida. Fiona se fue sin volver la cabeza, sin importar si Martín la seguía o lo que fuera a hacer. Poco después, su móvil vibró. Era otra foto enviada por Clara. En la mano de ella llevaba el anillo de bodas de Fiona y Martín. Fiona, en la boda solo podrás llevar un anillo de segunda mano. Por primera vez, Fiona respondió a la provocación de Clara. Te lo regalo. Soy una persona con manías de limpieza. No quiero cosas sucias. Tampoco personas. Después de enviar el mensaje, contactó con una agencia inmobiliaria para vender el apartamento. Firmó el contrato y justo después recibió la llamada de su tutor. Fiona, el proyecto se adelantó. Necesitas salir del país antes. Tienes que partir esta noche. Fiona no dudó ni un segundo. De acuerdo. Reservaré el vuelo de las 10 de la noche. Apenas colgó, escuchó detrás la exclamación de Martín. ¿Qué vuelo? Al darse la vuelta, vio a Martín acercándose con una expresión de pánico. Ella ni siquiera quería mirarlo mucho, y respondió con indiferencia. Nada. Una compañera del instituto me pidió que le ayudara a reservar un vuelo. Al escuchar esto, Martín se relajó. Luego, como si fuera un tesoro, de repente abrazó a Fiona, colocándola en el alféizar de la ventana. Fiona, mira al frente. Al siguiente segundo, todas las pantallas LED de la ciudad mostraron sus fotos de boda. Martín susurró dulcemente al oído de Fiona. Quiero que todo el mundo sepa que Fiona pronto será la esposa de Martín. Serás la novia más feliz del mundo. Justo cuando terminó de hablar, el móvil de Martín sonó. Era el tono exclusivo de Clara. Martín colgó directamente, pero al segundo su móvil volvió a vibrar. Al echar un vistazo, su nuez de Adán se movió unas cuantas veces. Luego, miró a Fiona con cierta disculpa. Fiona, surgió un problema con una cooperación. Tengo que ir a resolverlo. Cuando termine. Ve, el trabajo es más importante. Fiona no tenía ganas de escucharlo terminar. Lo interrumpió directamente. Ni siquiera tenía ánimo de despedirse. En este momento, solo quería alejarse de él. Cuanto antes, mejor. Cuanto más lejos, mejor. Apenas Martín se fue, Fiona recibió otra vez un mensaje de Clara. Una captura de pantalla del chat con Martín. Hace 3 minutos, Clara le envió a Martín una foto. Llevaba una lencería de encaje transparente de 3 piezas. No era de extrañar que Martín estuviera tan ansioso. Fiona también notó que en el fondo de la foto había una pintura llamada Primavera. Primavera, una obra de un maestro. Fue subastada y colgada en la suite presidencial del piso superior del Hotel Seprim. Martín parecía haber olvidado que antes fue en esa misma habitación donde le confesó, diciéndole que solo la querría a ella por toda la vida. Repugnante y ridículo. El reloj de la pared marcó las 9 de la noche. Era hora de que Fiona partiera. Cogió su maleta, se dirigió al aeropuerto, y de repente vio 3 tendencias en redes sociales. Almohadilla Martín, guerrero del amor puro. Declara al mundo su amor único por Fiona Almohadilla. Almohadilla la señora Fu, consentida con miles de millones Almohadilla. Almohadilla toda la red envidia a la señora Fu Almohadilla. Fiona soltó una carcajada fría. Quien traiciona el amor verdadero debe pagar el precio. Antes de abordar, hizo 3 cosas con su móvil. Primero, envió a Martín el último mensaje. Martín, ya no te quiero. Segundo, publicó en Weibo todas las fotos y videos que Clara le había enviado, junto con el anuncio. Martín, cancelo nuestro compromiso. Tercero,
Envió a la policía el número de la suite presidencial en el piso superior del Hotel Seprim, denunciando prostitución. Martín, te deseo que acabes en la ruina, y que yo tenga un futuro brillante. Capítulo 9. Fiona subió al avión sin mirar atrás, sin importarle lo que Martín y Clara harían después. Cuando el avión despegó, sintió una ligereza como nunca antes había experimentado. Al mismo tiempo, en la suite presidencial del Hotel Seprim, el móvil de Martín vibró. Se levantó para verlo, pero por alguna razón, la inquietud en su corazón crecía sin control. Apenas se incorporó, Clara lo rodeó por el cuello. Bajo la tenue luz, sus cuerpos estaban pegados sin dejar espacio. Clara le susurró al oído con voz melosa: Martín, si dejas pasar esta oportunidad, ya no habrá otra. Al ver que Martín aún dudaba, Clara lo besó directamente. Martín frunció el ceño, intentando apartarla, pero segundos después la sujetó con fuerza, devolviéndole el beso apasionadamente. Cuando ya estaba a punto de arrancar esa fina tela que de por sí no cubría nada, ¡bam!, la puerta de la suite se abrió de golpe. Varios policías entraron en la habitación, dejando a la mujer en la cama totalmente desconcertada. El rostro de Martín se oscureció terriblemente mientras apresuradamente tomaba una sábana para cubrir a Clara. Recibimos una denuncia de actividades ilegales de índole sexual. Por favor, acompáñennos a la comisaría. Clara, asustada, se acurrucó en el pecho de Martín, balbuceando aterrada. No nos arresten. Somos pareja. Una oficial de policía, con tono burlón, los miró. ¿Pareja? ¿Han visto las pantallas afuera? Mientras anuncias al mundo tu boda con tu prometida, aquí te revuelcas con la amante, como siempre. Los hombres no valen nada. El rostro de Martín, ya de por sí sombrío, se volvió aún más tétrico tras escuchar eso. El siempre carismático señor Fu, en este momento, no pudo decir ni una palabra. Los policías masculinos, molestos también, dijeron con frialdad: acompáñennos a la estación. Si no hay nada irregular, podrán marcharse. Clara, que hace un momento era toda provocación, ahora parecía aterrada. Martín, ¿nos detendrán? Él, molesto y sin paciencia, apenas la consoló con desgano. No, no tenemos nada ilegal, a lo sumo, solo es adulterio moral. Como era de esperarse, pronto los liberaron. Al ver a Clara encogida en un rincón, un policía suspiró: muchacha, eres joven, no sigas este camino. Deberías aprovechar tu tiempo para mejorar como persona. Luego, mirando a Martín, le dio una palmada en el hombro. Chico, aunque tengas éxito en los negocios, no olvides la moral. Hay personas que, cuando las pierdes, te arrepentirás toda la vida. Por alguna razón, al escuchar esas palabras, el párpado de Martín comenzó a temblar violentamente. Cuando recuperó su móvil, su corazón se detuvo por un instante. Vio el mensaje que Fiona le había enviado: Martín, ya no te quiero. Capítulo 10. Cuando Martín vio ese mensaje, no tuvo tiempo de pensar mucho. Corrió directamente a la calle y detuvo un taxi. Hermano Martín. Clara lo llamó varias veces, pero él nunca se dio la vuelta. En el camino, vio las tendencias explotando en Weibo. Almohadilla Martín infiel almohadilla. Almohadilla Croschi la sustituta almohadilla. Almohadilla la señora Fu anuncia la ruptura del compromiso almohadilla. Martín entró en las tendencias y lo que vio fueron las fotos y videos de sus encuentros apasionados con Clara una y otra vez. También estaban las capturas de las conversaciones donde Clara provocaba a Fiona. La mano que no sostenía el móvil tenía las uñas casi clavadas en la carne. Estaba tan furioso que sus ojos parecían a punto de estallar. Así que, eras tú. La voz de Martín era fría y cortante. Su aura era tan opresiva que apenas dejaba respirar a los que estaban cerca. Con el rostro sombrío, pensó que cuando encontrara a Fiona, definitivamente arreglaría cuentas con Clara. Cuando llegó al apartamento, ya era de madrugada. Todo estaba a oscuras. Introdujo el código apresuradamente, pero sus manos temblaban tanto que se equivocó varias veces antes de poder abrir la puerta. Martín encendió las luces al entrar, pero el interior estaba vacío. Se negó a aceptar la realidad. Corrió al segundo piso, como si esperara que, como siempre, Fiona estuviera allí en la cama esperándolo, pero arriba tampoco había rastro de Fiona. Marcó una y otra vez el móvil de Fiona. Fiona, ¿dónde estás? Es muy tarde. Salir sola puede ser peligroso. Fiona, por favor contesta el teléfono. Me prometiste que no volverías a preocuparme. Fiona, lo siento. No debí involucrarme con Clara. Solo te quiero a ti. No quiero a nadie más que a ti. Por favor. Fiona, no me dejes. ¿Está bien? Martín hizo decenas de llamadas, pero la única respuesta fue siempre esa voz femenina mecánica y fría. Buscó por toda la casa, sin dejar ningún rincón sin revisar. Al final, finalmente aceptó la realidad. Su Fiona,
Realmente lo había dejado. A las 5 de la mañana, llamó a todos los detectives privados que pudo encontrar. Encuentren el paradero de Fiona. Quien lo logre primero podrá llevarse 10 millones de mi parte. Al principio, los detectives se quejaban por ser despertados en medio de la noche, pero al escuchar la última frase, inmediatamente se les quitó el sueño. No pasaron ni 5 minutos cuando alguien devolvió la llamada a Martín. Señor Fu, ya lo tenemos. La señorita Su tiene un vuelo hoy a las 10 hacia Los Ángeles. A esta hora, debería estar ya sobre el Océano Pacífico. Al oír esto, Martín sintió como si le hubieran dado una descarga eléctrica. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? No es posible. Martín no quería creerlo. Hace 3 meses, cuando Fiona volvió al país, me dijo que no volvería a irse, que estaría conmigo toda la vida. ¿Estás seguro de que no te has equivocado? Martín obviamente no creía. Su voz se volvió sombría. Verifícalo otra vez. Confírmalo. Fiona sabía que durante esos 3 años que estuvo en el extranjero, él la pensaba todos los días. Esa época fue como un infierno para él. No creía que ella lo dejara otra vez para irse al extranjero. Del otro lado del teléfono hubo un largo silencio. Confirmaron varias veces antes de hablar. Señor Fu, la información es correcta. Mientras hablaba, le envió la información del vuelo a Martín. En la información estaba todo claro, imposible de falsificar. La mente de Martín quedó en blanco, sus ojos llenos de incredulidad. Nunca imaginó que Fiona se iría de manera tan decidida. Hace apenas unas horas, aún estaban juntos viendo las pantallas gigantes de la ciudad, soñando con una vida feliz después del matrimonio. Faltaban solo 4 días para la boda. ¿Cómo podía ella tener el corazón de abandonarlo en este momento? Martín no permitiría que Fiona se alejara de él así de fácil. Capítulo 11. Martín abrió el móvil y compró el vuelo más próximo a Los Ángeles. Apenas salió por la puerta del apartamento, vio a Clara, que había salido corriendo de la comisaría sin siquiera cambiarse de ropa. Hermano Martín, la voz débil de Clara sonó, con los ojos enrojecidos mirando a Martín. El rostro de Martín estaba oscuro como el carbón. ¿Todavía te atreves a venir? Mientras hablaba, le agarró el cuello a Clara. Su mirada era feroz, los músculos de su rostro temblaban. Rechinaba los dientes como si quisiera desahogar toda su furia sobre la persona que tenía delante. La miró fijamente y, palabra por palabra, con odio, dijo, ¿no te advertí que no debías sacar a la luz nuestras cosas frente a Fiona? Mientras hablaba, apretó aún más sus manos. Clara, con la respiración acelerada y caótica, trató de apartar las manos de Martín, mordiéndose el labio inferior. Lo miró con una expresión lastimera. Hermano Martín, es que te amo demasiado. Solo de pensar que te casarás con Fiona, me vuelvo loca de celos. Dijiste que cuidarías de mí toda la vida. ¿De verdad ya no me quieres? Al ver las lágrimas salir de los ojos de ella, Martín aflojó finalmente sus manos. Lárgate, y no vuelvas a aparecer nunca más delante de mí. Martín la esquivó y se disponía a irse, pero Clara le agarró fuertemente del borde de la chaqueta. Martín, ¿cómo puedes ser tan cruel conmigo? Te amo tanto. Incluso cuando en la cama te equivocabas de nombre, yo aún así me entregaba a ti, y ahora simplemente me abandonas. ¿Y nuestros 3 años que fueron entonces? Clara lloraba desconsoladamente. No podía aceptarlo. Realmente no podía aceptarlo. Había sacrificado todo, incluso su dignidad, para conseguir lo que ahora todo se desmoronaba ante sus ojos. Martín retiró bruscamente la chaqueta. Suéltame. Pero al hacerlo con tanta fuerza, hizo que Clara cayera directamente al suelo. Se dio la vuelta para irse, pero escuchó el grito de dolor de Clara detrás de él. Ah, mi vientre. ¿Duele mucho? Martín vaciló por un momento, pero aún así no se dio la vuelta. Tenía prisa por llegar al aeropuerto. Si no iba ahora, perdería el próximo vuelo. Martín, lo siento. No debí enviarle las fotos a Fiona. Todo fue mi culpa, toda mi culpa. Pero el bebé no tiene la culpa. Él es inocente. Por favor, salva a nuestro bebé. ¿Lo has olvidado? Te pusiste la mano en mi vientre y le hablaste. Hasta le compraste tanta ropita. Pero parece que nunca tendrá oportunidad de usarla. Cuando escuchó hablar del bebé, Martín frunció el ceño, aunque no se dio la vuelta. Inconscientemente ralentizó el paso. La voz detrás de él se hizo cada vez más débil, hasta que, antes de terminar la frase, se cortó por completo. Martín sintió que algo no estaba bien. Se giró y vio a Clara tirada en el suelo, ya desmayada. Maldita sea. Maldijo mientras regresaba corriendo y levantaba a Clara en brazos. Los Ángeles. Después de más de 10 horas de vuelo, Fiona finalmente aterrizó. Su tutor ya la esperaba en el aeropuerto, y al verlo, Fiona mostró la única sonrisa sincera en muchos días. El tutor tomó la maleta de Fiona. Fiona, eres la alumna más brillante que he tenido.
Cuando volviste al país pensé que era una lástima. Por fin te tengo de vuelta. El entusiasmo en las palabras del tutor hizo que Fiona sintiera calidez en este país extranjero. Profesor, esta vez he vuelto y no me iré más. Capítulo 12. El tutor. Al escuchar a Fiona decir eso, naturalmente se sintió aliviado. Muy bien, justo te iba a comentar. Este proyecto es confidencial. Tendrás que firmar un contrato por 2 años. Durante ese tiempo no podrás tener contacto con el exterior. ¿Puedes aceptarlo? Fiona no dudó ni un segundo. Sí, profesor. Después, subió al coche con el tutor rumbo al nuevo laboratorio. Mientras tanto, en la habitación del hospital en el país, la abuela Fu estaba sentada junto a la cama de Clara, con el rostro severo. La presión en la habitación parecía haber bajado varios grados. Levantó la mirada hacia Martín, que estaba de pie al lado, y en su tono se percibía cierta autoridad. Si no fuera porque Clara me llamó, ni siquiera me habría enterado de un asunto tan grande. Esa Fiona sí que se lució. Nos hizo quedar en ridículo. Martín frunció el ceño. Abuela, me encargaré de lo que salió en las redes sociales. No se preocupe. Al escuchar esto, la abuela Fu no solo no se calmó, sino que levantó aún más la voz. Desde el principio me opuse a tu compromiso con ella. Eres el heredero de un grupo empresarial. Te arrastraste, suplicaste y te humillaste por esa mujer. Hiciste el ridículo delante de todos. Ahora, este escándalo sentimental ha estallado por toda la ciudad, siendo tú un presidente de un grupo. Y que una mujer sin nombre ni apellido te anule el compromiso, puede que tú no tengas vergüenza, pero yo sí. La abuela Fu giró la cabeza, sin importar lo negro que se pusiera el rostro de Martín. La mano de Clara salió de la cama, colocando su mano sobre la de la anciana. Abuela, todo es culpa mía. Si no fuera porque estoy embarazada y eso provocó a Fiona, ella no habría hecho semejante escándalo. Mientras hablaba, unas cuantas lágrimas rodaron por su rostro. La abuela Fu, al verla, la consoló de inmediato. Fiona no tiene a quien culpar más que a sí misma. Si no fuera por ti, Martín aún no tendría hijos. Yo creo que no hace falta cancelar la boda. Para entonces te casarás con Martín, y el niño en tu vientre será el heredero legítimo. No, abuela, no lo haré. En esta vida la única persona que quiero como esposa es Fiona. Apenas terminó de hablar la abuela Fu, se escuchó la voz firme de Martín oponiéndose. Te has vuelto loco. Si no te casas con Clara, entonces olvídate de ser presidente del grupo. Martín no dudó ni por un segundo. Si eso me permite casarme con la mujer que amo, puedo renunciar al puesto de presidente. Tú. La abuela Fu estaba tan enfadada que le faltaba el aliento. Nunca pensó que su nieto pudiera ser tan necio por una mujer. Al verla así, Clara se apresuró a darle palmaditas en la espalda para ayudarla a calmarse. Clara bajó la mirada, diciendo en voz baja, abuela, no se preocupe, para mí ya es suficiente con poder darle un hijo a Martín. No necesito más, solo quiero quedarme a su lado, aunque decía que no importaba. En sus palabras se notaba claramente la resignación. La abuela Fu le tomó la mano. No te preocupes, abuela nunca permitirá que tú ni el niño sufran. Cuando la abuela Fu se fue, le ordenó a Martín que cuidara bien de Clara y del niño en su vientre. Pero en cuanto ella se fue, Martín se acercó con el rostro sombrío a Clara. Nunca me casaré contigo. Así que mejor olvida esa idea. Si no fuera por ti, Fiona no se habría ido. Si te atreves a hacer más trucos sucios, nadie podrá protegerte. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Para no perder el vuelo, condujo a toda velocidad. Martín no llevó equipaje alguno. En su mente solo quedaba un pensamiento: ir a Los Ángeles a buscar a Fiona. Después de más de 10 horas de vuelo, finalmente el avión aterrizó en el aeropuerto de Los Ángeles. Capítulo 13. Después de que el avión aterrizara, Martín fue al aeropuerto donde Fiona había sido vista por última vez para buscarla. Como si estuviera loco, recorrió todo el aeropuerto y las ciudades cercanas, pero no encontró ni una sola pista de Fiona. Estaba solo en el coche, yendo y viniendo, pero nunca pudo ver a la persona que tanto deseaba encontrar. En un país extranjero, con fuerzas locales complicadas, los detectives del país no servían de nada. Solo pudo intentar contratar detectives extranjeros, pero al ser un forastero en tierra extraña, al principio todo fueron rechazos y fracasos. Pasaron 3 meses antes de recibir una pequeña pista. Alguien vio a Fiona en un pequeño pueblo llamado Irvine. Permaneció en ese pueblo otros 3 meses, y cada día, aparte de comer y dormir, conducía por todo el lugar buscando rastros de Fiona, pero no encontró absolutamente nada. Martín, con la mirada vacía, se sentó en el sofá. Todo este tiempo de desgaste lo había dejado visiblemente más delgado. Fiona, ¿dónde estás? ¿De verdad ya no me quieres? Fiona, te lo ruego, dime dónde estás, por favor. En toda la habitación vacía, solo resonaba la súplica humilde de Martín.
Tomó la botella de licor y volvió a beber un trago. El suelo estaba lleno de botellas vacías esparcidas por todas partes. La emoción contenida durante medio año finalmente colapsó por completo en ese momento. La desesperación y el dolor lo devastaron desde dentro, sin poder detenerse, como si hubiera caído en una oscuridad profunda. Fiona, eres muy cruel, ¿sabes? Desde que te fuiste, mi insomnio volvió. Apenas duermo 3 horas al día. El resto del tiempo solo pienso en ti. Quería emborracharse para ver si así dejaba de sentir ese dolor en el pecho. Antes estaban tan bien. ¿Cómo acabaron así? Desde la secundaria, desde la primera vez que Martín vio a Fiona, se enamoró de ella. Fiona era la chica más hermosa de la escuela, con excelentes calificaciones, pero de carácter frío, como una flor en la cima de una montaña. Pero por ese rostro de Fiona, los pretendientes eran incontables, todos rechazados uno por uno. Lo siento, ahora soy estudiante, debo concentrarme en mis estudios. Hasta que un día, un grupo de matones la interceptó en el camino de regreso a casa y la llevó a un callejón. Fiona luchó con todas sus fuerzas, pero fue en vano. En su momento más desesperado, Martín apareció como un dios caído del cielo. Él solo, con las manos desnudas, luchó contra varios matones, con los ojos inyectados en sangre, luchando como si no le importara su vida, atacando a costa de todo. Hería al enemigo 1000 veces aunque él mismo saliera herido 800 veces. Al final, los matones huyeron del callejón gritando que era un loco suicida. Esa vez, se rompió 3 costillas y pasó un mes en el hospital, sin estar del todo recuperado. Insistía en salir del hospital. Desde entonces, en el camino de regreso a casa de Fiona, siempre había alguien que la acompañaba en silencio. Ella decía que quería estudiar bien, y él reprimía sus sentimientos, feliz solo con verla de lejos. Hasta después del examen de ingreso a la universidad, se atrevió a declararse. Cuando lo hizo, estaba tan nervioso que temblaba, tartamudeaba, con el corazón latiéndole como un tambor. Cuando recibió la respuesta de Fiona, quedó atónito durante 3 minutos, sintiéndose como si flotara en una nube. En ese entonces, por una simple sonrisa de Fiona, podía estar feliz durante días, pero ahora ya no podía verla más. Pensando en eso, Martín volvió a beber grandes tragos de licor. Sus ojos, bajo el estímulo del alcohol, se volvieron rojos. Fiona, ¿dónde estás? Me equivoqué, de verdad me equivoqué. No me dejes. Entre la borrachera, como en una alucinación, realmente pareció ver a esa persona que tanto había extrañado día y noche. Capítulo 14. Al ver a esa persona acercarse, Martín no pudo evitar que le cayeran lágrimas. Fiona, todo fue culpa mía, todo fue mi error. Qué bueno que hayas vuelto. Temblando, se enderezó y extendió la mano para tocar a la persona frente a él. De verdad eres tú, has vuelto, ¿verdad que no me has dejado? Mientras hablaba, la jaló hacia sus brazos, sosteniendo ese rostro que tanto había anhelado día y noche, y la besó con fuerza y pasión, como si quisiera volcar toda la añoranza de esos días en ese beso. La abrazó con fuerza, como si temiera que en el siguiente segundo desapareciera. Mucho tiempo después, finalmente la soltó. Martín acarició suavemente su rostro con la yema de los dedos, y al mirarla, sus ojos estaban llenos de afecto. Era la primera vez que Clara recibía esa mirada de él. No pudo evitar susurrar emocionada, «Hermano Martín». Al escuchar esa voz, Martín recobró la lucidez de inmediato, empujando rápidamente a la persona frente a él. Incluso el efecto del alcohol se disipó bastante, y su mirada pasó del amor al desprecio. Con voz fría dijo, «¿Qué haces aquí?» Clara, con el corazón lleno de agravio, respondió en voz baja, «Vi que la puerta estaba abierta, así que entré». El hombre no mostró ni una pizca de compasión. Su mirada estaba llena de frialdad y dureza. «Te pregunté por qué no te quedaste en el país. ¿Qué haces aquí?» Clara no se atrevía a acercarse a él. Solo bajó la cabeza y murmuró, «La abuela me pidió que viniera a buscarte. Desde que te fuiste, nadie ha podido hacerse cargo del grupo. Y la abuela tuvo que ponerse al frente personalmente. Ahora está tan agotada que acabó en el hospital». En efecto, no quedaban otros herederos en la familia. Los padres de Martín murieron en un accidente automovilístico cuando él era muy pequeño. Cuando los llevaron al hospital, ya era demasiado tarde. Ni siquiera pudo verlos por última vez. Por eso, cuando Fiona sufrió un accidente, él tenía tanto miedo. Martín llevaba medio año fuera, obsesionado con Fiona, hasta el punto de convertirse en una sombra de sí mismo. No había atendido nada en casa, y ahora sabía que debía regresar a asumir sus responsabilidades. «Iré contigo». Martín se levantó, echando una última mirada a la casa y al pequeño pueblo afuera de la ventana. Aunque se marchara de allí, no renunciaría a buscar a Fiona. Aunque tuviera que ir al fin del mundo, la encontraría.
Clara, al ver la expresión perdida y triste de Martín, se acercó con cautela. Tomó su mano y la colocó sobre su vientre. Hermano Martín, toca. Nuestro bebé pronto nacerá. Vas a ser papá. Fue entonces que Martín observó detenidamente a Clara. Su cuerpo había engordado bastante. Su vientre estaba grande. Calculando los días. Efectivamente faltaba solo un mes para el parto. La expresión fría de Martín se suavizó un poco al pensar en esa pequeña vida. Cuando naciera ese niño, tendría un nuevo familiar en este mundo. Tomó la mano de Clara, ayudándola, vamos. En todos esos días, fue la primera vez que Martín le mostró algo de amabilidad a Clara. Las lágrimas contenidas de Clara finalmente brotaron, respondiendo entre sollozos, está bien. Al regresar al país, Martín retomó rápidamente los asuntos de la empresa. Su escándalo en ese momento sí afectó a la compañía, pero, por suerte, el grupo era lo suficientemente sólido como para no tambalear. Pasó días sin descanso en la empresa, hasta que logró tapar todas las brechas en los negocios. Cuando finalmente tuvo tiempo libre, pensó en regresar al apartamento para descansar. Ese lugar estaba lleno de recuerdos con Fiona. Tal vez allí su insomnio se aligeraría un poco. Condujo hasta el apartamento, y justo al bajar del coche, vio a un niño pequeño salir corriendo del edificio. ¿Quién les permitió mudarse aquí? Capítulo 15. Con el rostro sombrío, Martín esquivó al niño y corrió directamente al apartamento. La mujer dentro del apartamento claramente se asustó por la irrupción de ese intruso. Su rostro estaba lleno de alerta. ¿Quién es usted? Esa es la pregunta que yo debería hacerles a ustedes. ¿Quién les permitió vivir aquí? Esto es allanamiento de morada. ¿Lo saben? Martín recorrió con la mirada rápidamente todo el apartamento. Cuando vio la manta que la mujer tenía en las manos, fue directo hacia ella y la arrebató bruscamente. Su voz estaba llena de furia. ¿Quién te permitió tocar esta manta? Esa manta la habían comprado él y Fiona cuando viajaron juntos a Shangri-La. La mujer quedó claramente intimidada por el repentino grito de Martín. Incluso el niño corrió hacia adentro desde afuera. El pequeño abrazó la pierna de Martín mientras lloraba. No permito que le hagas daño a mi mamá. Eres un tío malo. Esta es la casa de mi mamá y mía. Al escuchar al niño, Martín finalmente recuperó la calma. Un niño pequeño no tendría motivos para mentir. Levantó la cabeza para mirar a la mujer y con voz fría preguntó, ¿qué está pasando aquí? La mujer, al ver que Martín se calmaba, rápidamente atrajo al niño hacia ella, protegiéndolo mientras explicaba. Hace medio año, cuando estaba buscando casa, me encontré con este apartamento. El dueño tenía prisa por venderlo. El precio era un 30% más bajo que el del mercado y el lugar estaba totalmente equipado. Así que lo compré, temiendo que Martín no le creyera. La mujer sacó el contrato de compraventa. Estaba claramente escrito, con tinta negra sobre papel blanco, que este apartamento ya pertenecía a otra persona. Una punzada repentina atravesó el corazón de Martín. Casi soltó sin pensarlo. Compró este apartamento. Ustedes dos se mudan inmediatamente. La mujer se mostró algo apurada. El papá del niño ya no está. Yo crío sola al niño. Me costó mucho esfuerzo y sacrificio comprar este lugar. Con ese dinero no podría encontrar algo mejor. Ofrezco 10 veces el precio. Ahora mismo, muévanse. El rostro preocupado de la mujer se iluminó instantáneamente, aceptando de inmediato, de acuerdo, nos mudamos ya mismo. Al entrar, no habían añadido muchas cosas. Básicamente usaban lo que Fiona había dejado, así que al irse solo llevaron 2 maletas. Antes de salir, la mujer le entregó una bolsa a Martín. Esto lo encontré cuando me mudé. Estaba en el acuario. Pensé que podría ser importante para usted. Martín abrió la bolsa y vio que era el móvil de Fiona. Ella realmente se había ido de manera decidida, arrojando el móvil al acuario, asegurándose de que él nunca pudiera contactarla. Incluso vendió sin pestañear este apartamento lleno de recuerdos de ellos. Por suerte, logró recuperarlo. De lo contrario, ni siquiera habría podido conservar esos últimos recuerdos. Pero aparte de algunos muebles y objetos, todas las fotos de él y Fiona habían desaparecido. Todo estaba vacío. Al igual que él, un cuerpo sin alma. Martín se sentó en el frío suelo, rodeado solo de una soledad infinita. Subió al segundo piso. En el balcón aún estaba el columpio que había instalado para Fiona. En muchas noches, la abrazaba mientras miraban juntos las estrellas desde el balcón. Martín se acercó, intentando sentir el rastro de Fiona, pero habían pasado 6 meses. ¿Cómo podría quedar algún rastro? No quedaba absolutamente nada. Por primera vez sintió desesperación. ¿Cómo pudo ella desaparecer tan completamente, sin dejarle nada? Espera. De repente, Martín recordó que la noche en que Fiona se fue, la vio hablando por teléfono con alguien. Incluso mencionaron algo sobre el billete de avión, pero fue tan descuidado que no le prestó atención.
¿Y si lograba recuperar los datos del viejo móvil? Tal vez podría saber dónde estaba Fiona. Capítulo 16. Al pensar en eso, una sonrisa aliviada apareció en el rostro de Martín, como si un hombre que se ahogaba hubiera encontrado de repente un tronco al que aferrarse. Finalmente pudo respirar con tranquilidad. La cuerda tensa dentro de él finalmente se aflojó, y el agotamiento acumulado durante estos días lo envolvió por completo. Esa noche, durmió profundamente. Fue la única noche en mucho tiempo en la que no sufrió de insomnio. Martín durmió hasta la tarde del día siguiente. Al despertar, lo primero que hizo fue llevar el móvil de Fiona a reparar, buscando a los mejores técnicos. Apenas salió del departamento técnico, recibió una llamada de su abuela. Martín, ven rápido al hospital. Clara va a dar a luz. Respondió con indiferencia. Lo sé. A veces Martín también se arrepentía. Si en su momento hubiera tenido un hijo con Fiona, ¿sería el vínculo entre ellos más fuerte? ¿Habría evitado este desenlace? El parto de Clara fue sin complicaciones y, como deseaba su abuela, fue un niño. Al ver al bebé, Martín también se sintió feliz, pero al observar la escena cálida de todos rodeando al niño, no pudo evitar sentir melancolía. Si su boda con Fiona hubiera salido bien, ¿acaso la protagonista de todo esto sería Fiona? Su abuela no la habría rechazado, y vivirían felices juntos como una familia. Martín salió silenciosamente de la habitación. Algunos copos de nieve empezaron a caer sobre la palma de su mano. Este año la nieve llegó más temprano que de costumbre. Antes, cuando caía la primera nieve, él y Fiona hacían dumplings en casa. Fiona, tú dijiste que cuando cayera la primera nieve debíamos comer dumplings juntos. Está nevando. ¿Dónde estás ahora? Te extraño tanto. ¿Puedes volver a mi lado? Levantó lentamente sus manos enrojecidas por el frío viento. Aquellas manos que una vez entrelazaron los dedos con otra mano, que abrazaron con cuidado a la persona que amaba, que encendieron caricias apasionadas. Pero luego todo cambió. Esas manos tocaron a otras personas y perdieron a la persona que más amaba. Martín, una y otra vez, hirió, hasta el punto de no tener oportunidad de disculparse ni de compensar. El amor y la ternura de antaño, en un instante se desvanecieron, dejando solo un dolor más profundo al recordarlo. En la habitación, todo era alegría. Bajo la nieve, solo quedaba soledad y tristeza. En el laboratorio del pueblo de Irvine, después de más de medio año de trabajo conjunto, todo el equipo ya estaba muy unido. Aunque Fiona fue la última en integrarse, gracias a su talento y habilidades, pronto ocupó un lugar de liderazgo en el equipo. El único que podía superarla ligeramente era Simon. Era un talento excepcional que el profesor había conseguido tras mucho esfuerzo de otro equipo. Sus investigaciones sobre el cerebro estaban casi al nivel del propio profesor. Durante las comidas, el equipo solía sentarse a charlar. Como no tenían muchas actividades recreativas, era su única forma de entretenerse. Al principio, todos tenían miedo de hablar con Simon. Después de todo, era una leyenda viviente. Solo se atrevían a admirarlo en silencio. Con el tiempo, se familiarizaron y comenzaron a hablar un poco más con él. Con tu nivel, podrías liderar tu propio equipo de investigación. ¿Por qué aceptaste venir aquí? Sí, escuché que el profesor fue a buscarte varias veces y no logró convencerte, pero 15 días antes del proyecto aceptaste de repente. ¿Por qué? Incluso Fiona prestó atención. Ella también sentía curiosidad. No sabía por qué, pero sentía que una mirada se posaba en ella, y enseguida escuchó la voz de Simon. Por una persona. Capítulo 17. Estaba a punto de llegar el año nuevo, y desde que regresó al país, Martín apenas había visto a Clara unas cuantas veces. Cada vez que veía ese rostro que tenía ciertos rasgos parecidos a Fiona, no podía evitar sentir un dolor punzante en el corazón. Ese rostro le recordaba todo el tiempo que él mismo había perdido a la persona que más amaba. Presionó al departamento técnico varias veces, esperando que pudieran reparar el móvil y recuperar los datos cuanto antes. Así podría traer de vuelta a Fiona lo antes posible, para que no tuviera que pasar sola el año nuevo. Y aún quería darle una gran boda. Martín volvió a la villa que había decorado como la casa nupcial. Desde que Fiona se fue, no había regresado nunca. Pensaba arreglarla bien esta vez, pero antes de comenzar, recibió una llamada del departamento técnico. Señor Fu, los datos del móvil se recuperaron. ¿Quiere que se los llevemos? No, iré yo mismo. Martín no pudo evitar temblar de emoción al hablar. No quería esperar ni un minuto más. Tenía que saber dónde estaba su Fiona. Un trayecto que normalmente tomaría 30 minutos. Él lo hizo en 10. Al llegar, fue directo al departamento técnico. ¿Dónde está el móvil? Aquí, señor Fu. Los técnicos le entregaron el teléfono. Sin perder un segundo, empezó a revisar el historial de llamadas y mensajes de Fiona, pero no había ninguna dirección.
Solo una pista, el último número al que Fiona llamó, el de su tutor. Martín intentó llamar desde su propio teléfono, con la esperanza de que alguien contestara. Pero después de una docena de intentos, nadie respondió. Uno de los técnicos que lo observaba marcar tantas veces sin éxito, le sugirió: «Señor Fu, puede intentar verificar el contenido de la última llamada». «Gracias». Martín volvió a sentir esperanza y pidió de inmediato que verificaran el registro de la llamada. Incluso los técnicos quedaron desconcertados al escuchar esas palabras salir de la boca de Martín. Recuperar el contenido de la llamada llevaría algo de tiempo. Martín volvió a la villa, limpiándola él mismo, imaginando la vida junto a Fiona cuando regresara. De ahora en adelante, sería completamente fiel a Fiona. No volvería a acercarse a nadie más. Todo lo que Fiona quisiera, él lo haría. Cuando terminó de arreglar todo, recibió finalmente el archivo con el registro de la llamada. Después de regresar al país, Fiona había tenido 2 contactos con ese número. Una fue el día de San Valentín, cuando Fiona llamó voluntariamente para unirse a un nuevo proyecto. La otra fue cuando el tutor llamó para decirle que el proyecto se había adelantado y que debía salir del país antes. Martín escuchó una y otra vez el contenido de las llamadas, y de repente se dio cuenta de algo aterrador. Fue en San Valentín cuando Fiona, sin previo aviso, llamó a su tutor. También fue ese día cuando de repente volvió a mudarse a su apartamento. Un pensamiento desagradable comenzó a surgir en su mente. Ese día de San Valentín, él no pudo resistirse a las provocaciones de Clara y la llevó a la casa nupcial para acostarse con ella. ¿Acaso Fiona lo vio con sus propios ojos? Ese pensamiento creció en su corazón como una bola de nieve, cada vez más grande. Para comprobar su sospecha, fue rápidamente a solicitar las grabaciones de seguridad de ese día. Las cámaras mostraron que ese día Fiona regresó temprano a casa. Abrió la puerta, pero no entró. Se quedó sola afuera y luego hizo una llamada. La hora del video coincidía exactamente con la hora de la llamada de Fiona. Martín se quedó petrificado, como si lo hubiera golpeado un rayo. Había sido él mismo, él personalmente quien había expuesto la cruel verdad frente a ella. Capítulo 18. Si la situación fuera al revés, si Martín hubiera sorprendido a Fiona en la cama con otro hombre, ¿cuánto habría sufrido él? Ni siquiera se atrevía a imaginarlo. Solo el hecho de que otro hombre se acercara a Fiona ya lo volvía loco. ¿Cuánto dolor habría sentido Fiona en ese momento para tomar una decisión tan decidida de dejarlo? Martín no podía imaginar cómo había pasado ella ese periodo. Se odiaba a sí mismo con todas sus fuerzas. Su rostro estaba pálido como la cera. El dolor en su corazón era insoportable. No sabía cuánto tiempo pasó antes de que pudiera calmarse. No importaba el precio. Tenía que encontrar a Fiona. Martín le suplicaría su perdón, le imploraría, aunque tuviera que renunciar a toda su dignidad. Marcó el número del detective en el extranjero. Quiero que rastrees un número. Mira si puedes localizar dónde está ahora el propietario. Ni siquiera había terminado de apagar el móvil cuando recibió la llamada de su abuela. Parece que ya eres grande. Tus alas se endurecieron y ya no me haces caso. Le pedí a Clara que te llamara varias veces para que vinieras a cenar hoy. ¿Por qué no viniste? Respondió con indiferencia. Ahora mismo voy para allá. Martín había bloqueado el número de Clara en WeChat y en llamadas, así que no había recibido ningún mensaje. Pero hoy era víspera de Año Nuevo, y por supuesto tenía que acompañar a su abuela a cenar. Al regresar a la antigua mansión, vio a Clara y a la abuela sentadas juntas. La niñera sostenía al bebé en brazos. Cuando se sentó, su abuela le indicó con la mirada que tomara al niño. Tom ya nació hace días, y tú, siendo el padre, todavía no lo has sostenido. Hoy quédate y acompaña al niño. Martín detuvo la mano con la que sostenía al niño. Sabía perfectamente lo que su abuela quería. Decía que era para acompañar al niño, pero en realidad quería que se quedara con Clara. Se negó. Después de cenar tengo que irme. Todavía hay asuntos en la empresa. La abuela Fu, mientras bebía sopa, dijo con calma, aunque tengas trabajo, también debes cuidar de la familia. Además, en unos días hay que registrar a Tom en el censo. Busca tiempo para casarte con Clara y hacer las cosas como se debe. Clara, con la cabeza baja, no dijo una palabra, pero sus manos, que frotaban los palillos, delataban su nerviosismo. Martín la miró fríamente. ¿No te dije que dejaras de jugar trucos? Clara le devolvió la mirada con una expresión de agravio. ¿Yo no hice nada? La abuela Fu golpeó con fuerza el cuenco sobre la mesa. Es mi decisión. Sin certificado de matrimonio no se puede registrar al niño. Y no quiero que mi bisnieto sea un indocumentado y sea menospreciado en el futuro. No me casaré con Clara. Martín fue tajante, y su mirada hacia Clara era aún más fría. La abuela Fu quiso decir algo más, pero fue interrumpida por el timbre del móvil de Martín. Devolvió al niño a la niñera y contestó la llamada. Del otro lado, el detective dijo,
Señor Fu, lo hemos localizado. La dirección IP de ese número es en el pueblo de Irvine. Y además, encontré por algunos medios la ubicación de su laboratorio. Pero, dime cuánto quieres. Martín entendió de inmediato. Y casi sin pensar respondió, mientras en su mente solo quedaba la idea de encontrar a Fiona. Directo. Serán 50 millones. No está mal pagar esa cantidad por saber dónde está la mujer que más amas. Martín no dudó. Está bien. En breve te hago la transferencia. Ah, y te doy otro dato. Su laboratorio dará a los chinos una semana libre por el Año Nuevo chino. Si el señor Fu sale pronto, tal vez llegue justo a tiempo para verla. Capítulo 19. Martín no podía contener la emoción en su interior. Después de colgar la llamada, transfirió de inmediato los 50 millones. Un segundo después, recibió la dirección del laboratorio. Y al verla, casi saltó de la silla. Este año nuevo no vas a ir a ningún lado. Te quedarás en casa acompañando a Clara y al niño. La abuela Fu, que había vivido toda su vida en el mundo empresarial, era astuta como nadie. Con solo ver la expresión de Martín, ya sospechaba algo. Martín no dio más rodeos. Abuela, usted sabe que la única persona que amo es Fiona. No importa qué pase, la encontraré. Incluso si usted se opone, no cambiaré de idea. Entonces ¿estás dispuesto a ver cómo la empresa que nuestra familia ha construido con tanto esfuerzo durante 3 generaciones se va a pique? Por esa mujer. ¿Cuántas tonterías has hecho? Estuviste en el extranjero medio año, desentendiéndote por completo del grupo. La abuela Fu estaba tan enojada que comenzó a toser violentamente, casi sin poder respirar. Clara se levantó rápidamente, dándole palmaditas en la espalda para calmarla. Al ver a su abuela así, Martín suavizó un poco el tono y la actitud. Abuela, no se preocupe. Esta vez solo estaré fuera una semana. Dejaré todo arreglado antes de irme. La abuela Fu, viendo que él había suavizado el tono, pensó en seguir persuadiéndolo, pero Martín la interrumpió antes de que pudiera hablar. Abuela, usted le arregló un matrimonio a mis padres, y todos decían que eran muy felices, pero usted sabe mejor que nadie que en realidad solo se hicieron la vida imposible. La miró fijamente. Sé que debido a su accidente, el linaje siempre ha sido su preocupación. Le da miedo que me pase algo de repente y no deje descendencia. Ahora que tenemos a Tom, espero que me deje perseguir al amor de mi vida, como lo hicieron usted y el abuelo. La abuela Fu suspiró. Sabía que la muerte de sus padres también era una herida en el corazón de Martín. Ahora que decía estas cosas frente a ella, entendía que no podría detener a su nieto sin importar qué hiciera. La abuela Fu suspiró profundamente. Martín, la abuela te esperará en casa. Al escuchar que su abuela cedía, Clara, al lado, apretó los puños. Mientras la envidia crecía sin control en sus ojos, Martín se acercó y abrazó a su abuela. Luego se dio la vuelta y se fue. Ni siquiera le dirigió una mirada a Clara. Martín dejó organizados todos los asuntos de la empresa para las próximas 2 semanas. Antes de salir, pasó mucho tiempo frente al espejo, asegurándose de que su apariencia fuera impecable antes de salir. Cuando el avión aterrizó, no descansó, sino que tomó un coche directamente hacia el pueblo. Faltaban solo 2 horas para el horario de vacaciones que le había enviado el detective. Martín estaba de pie frente al laboratorio, con el corazón latiendo desbocado. Estaba incluso más nervioso que cuando le confesó su amor por primera vez. Compró las flores favoritas de Fiona, lirios de campanilla. No sabía si ella lo perdonaría, pero pensaba que después de tantos años de amor, no podía haberse olvidado tan fácilmente. Mientras él se disculpara sinceramente, Fiona seguramente lo perdonaría. Martín se engañaba a sí mismo, ignorando deliberadamente lo decidida que había sido Fiona al irse. Se repetía una y otra vez que Fiona todavía lo amaba, que solo estaba esperando una disculpa de su parte, y que seguro podrían volver al pasado. Martín le diría a Fiona que había roto definitivamente con Clara, que a partir de ahora solo la amaría a ella. Así esperó, nervioso, en el viento, durante 2 horas, hasta que finalmente, la puerta del laboratorio se abrió, y su corazón casi se le salió del pecho. Capítulo 20. Martín observó a las pocas personas que salieron por la puerta fuertemente custodiada del laboratorio. Sus ojos recorrían a cada una con una mezcla de expectativa y nerviosismo. Cada vez que alguien salía, su decepción aumentaba, hasta que finalmente la puerta se cerró y Fiona no había aparecido. Quizás tuvo algún retraso. Seguro que más tarde saldrá. Martín murmuró para sí mismo, decidiendo que hoy esperaría allí hasta que ella saliera. Después de todo, había esperado tanto tiempo. No le importaba esperar un poco más. Esperó hasta altas horas de la noche. La flor de lirio que sostenía ya estaba marchita por el viento. Aún así, Martín no había visto a Fiona. Se sintió ansioso e irritado. Intentó empujar la puerta del laboratorio, pero la puerta era tan fuerte como el hierro, y su fuerza no era suficiente. ¿Por qué Fiona no había salido?
Ahora sospechaba si la información del detective era incorrecta. Sacó el teléfono y marcó al detective. ¿No dijiste que hoy el laboratorio daría vacaciones a los chinos? ¿Por qué no la he visto? Señor Fu, mi información es absolutamente correcta en cuanto a por qué la señorita Su no salió. Eso solo ella lo sabe. El detective, que ya había recibido el dinero, hablaba ahora con desdén. Martín frunció el ceño. Te daré otros 50 millones. Encuentra la manera de meterme en ese laboratorio. Del otro lado del teléfono hubo un silencio prolongado. Finalmente respondió, eso sí es imposible. No es que no queramos ganar su dinero, señor Fu, pero el proyecto en el que participa la señorita Su es confidencial. El hecho de que lográramos averiguar la ubicación ya fue bastante. Y colgó el teléfono. Martín sintió una vez más la desesperación. ¿Por qué? Después de tanto esfuerzo para encontrar este lugar, ¿no podía ver a Fiona? Mientras tanto, dentro del laboratorio, Fiona y Simon, junto con los miembros clave del equipo, acababan de finalizar un experimento sobre la corteza cerebral. El tutor se les acercó y los miró. Se acerca el año nuevo chino. Les he dado una semana de vacaciones. ¿Por qué no han salido? Fiona respondió con expresión tranquila. Fuera no hay mucho que hacer. Prefiero quedarme en el laboratorio y aprovechar el tiempo para hacer más experimentos. Simon asintió también. Sí, pienso igual que Fiona. Ustedes dos, tan jóvenes, ¿cómo pueden no tener nada que hacer? Salgan, vayan al cine, disfruten un poco de la cultura local, relájense. El proyecto ya va mucho más avanzado de lo previsto. No pueden estar tensos todo el tiempo. Deben relajarse. Mientras hablaba, el tutor los empujó hacia la salida, hasta que salieron del laboratorio. Se miraban el uno al otro, sorprendidos de haber sido literalmente echados por el tutor. Fiona, en medio del viento frío, se sintió un poco perdida. Desde que llegó, había estado viviendo en los dormitorios del laboratorio. Ahora, de repente fuera, realmente no sabía a dónde ir. Simon, notándolo, se acercó a ella, inclinándose ligeramente. Ya que estamos fuera, aprovechemos para descansar unos días. ¿Qué te parece si vamos a comer hot pot para entrar en calor? Fiona asintió. Después de todo un día de experimentos, tenía hambre. La hot pot más famosa de la zona estaba al lado de un bar. La gente solía ir allí a cenar y luego pasaba al bar para escuchar algo de blues y tomar una copa. Ambos locales eran del mismo dueño, que sabía muy bien hacer negocios. Cuando Fiona pasó por la entrada del bar, fue atraída por la música que salía de dentro. Su mirada se quedó fija allí por un momento, y en ese preciso instante, Martín estaba sentado dentro de ese bar. Capítulo 21. Martín no estaba allí para disfrutar del vino, sino para emborracharse. A su lado ya había una fila de botellas vacías, y los lirios que había traído los había arrojado a un lado. Una rubia de ojos azules se le acercó para coquetear, hablando un mandarín no muy fluido. ¿Por qué bebes solo? La mujer se paró frente a Martín, bloqueando su vista hacia afuera e impidiendo que desde afuera lo vieran a él. Martín no le prestó atención, ni siquiera levantó la mirada, solo dijo una palabra: lárgate. La mujer, sin embargo, no se rindió, acercándose lentamente, intentando atraer su atención con sus curvas seductoras. Es aburrido beber solo. Si somos dos. Antes de que pudiera terminar la frase, Martín agarró bruscamente su mano, doblándola con tanta fuerza como si fuera a romperla. No tuvo ni una pizca de piedad. Su fuerza fue tan brutal que asustó de verdad a la mujer, quien empezó a suplicar: no lo haré más, por favor, suéltame, no me atreveré otra vez. Con una mirada feroz, Martín repitió: lárgate. Después de que Martín la soltara, la mujer salió corriendo como un pájaro asustado, huyendo a toda prisa. Tras ese episodio, nadie más se atrevió a acercarse. Nadie quería provocar a un dios de la muerte. En el restaurante de hot pot al lado, Fiona y Simon ya estaban sentados eligiendo los platos. El ambiente cálido del vapor era mucho más reconfortante que afuera. Simon le sirvió a Fiona una taza de leche caliente. Toma esto primero, para calentarte un poco. Fiona aceptó la leche y le agradeció con una voz educada: gracias, hermano mayor. Simon sonrió amargamente por dentro. Sabía que todavía le quedaba un largo camino por recorrer. No tienes que ser tan formal. ¿Qué planes tienes para estos días de vacaciones? Fiona bebió la leche, mirando al vacío. ¿Planes? Excepto por los 3 años que estuvo estudiando en el extranjero. En esta época del año siempre estaba con Martín. Martín la llevaba a diferentes ciudades de China a experimentar la atmósfera del año nuevo, ver fuegos artificiales, esquiar, ver la ciudad de Oncean cubierta de nieve. Desde que era adulta, nunca había pensado en qué hacer exactamente durante el año nuevo. Si no fuera porque el tutor la obligó a salir, seguramente habría seguido haciendo experimentos en el laboratorio.
Miró a Simon y negó con la cabeza. Realmente no sabía qué hacer. No pasa nada. Mientras comemos hot pot, puedes ir pensando. Si después aún no decides. Sé que en el barrio chino de aquí habrá una presentación de leones. Si quieres, podemos ir juntos. Cuando Fiona tenía 18 años, sus padres murieron en un accidente. Antes de eso, cada año la llevaban al pueblo natal, donde el ambiente del Año Nuevo era mucho más fuerte que en la ciudad. Siempre había espectáculos de danza de leones. Pensar en eso hizo que los ojos de Fiona se humedecieran sin darse cuenta. Realmente extrañaba a sus padres. Si sus padres estuvieran vivos, al saber que su hija fue tan herida en una relación, seguramente estarían muy tristes y preocupados. Simon notó rápidamente su estado de ánimo decaído y, con cuidado, le preguntó, ¿qué pasa? ¿Dije algo que no debía? Fiona sacudió la cabeza apresuradamente. No, no es eso. Quiero ver la presentación de leones. Perfecto, vamos juntos. Después de cenar y pagar, el dueño les dio un cupón de descuento para el bar de al lado. Ambos sonrieron al verlo. Simon, con el cupón en mano, le preguntó, ¿quieres ir a sentarnos un rato? Fiona asintió. Está bien. Apenas llegaron a la puerta, se encontraron con un hombre completamente borracho, con una rama de lirios en las manos. Capítulo 22. Al cruzarse, Simon instintivamente protegió a Fiona entre sus brazos. Martín había bebido tanto que caminaba tambaleándose. De reojo, echó un vistazo hacia un lado, luego siguió tambaleándose hacia adelante, pero después de unos pasos, se detuvo abruptamente. La confusión en sus ojos se desvaneció al instante. Esa persona que el hombre acababa de proteger parecía ser su Fiona. Martín retrocedió de inmediato, apartando a Simon de un tirón. Fiona, sin la protección frente a ella, se encontró cara a cara con Martín. Ambos se quedaron paralizados por un instante. Martín estiró la mano, queriendo tocar a Fiona, pero Simon reaccionó rápidamente e intentó apartar a Fiona. Martín le soltó un puñetazo en la cara. ¿Quién diablos te dio permiso para tocarla? Simon, sin importarle la herida en el rostro, se mantuvo firme frente a Fiona. Si sigues acosándola, llamaré a la policía. La ira cubrió los ojos de Martín. ¿Acoso? La persona detrás de ti es mi prometida. ¿Y tú? ¿Quién te crees para estar junto a ella? Lárgate. Mientras hablaba, intentó empujar a Simon. Aunque Martín estaba borracho, no carecía de fuerza, especialmente al ver a Fiona. Todo lo que pensaba era acercarse a ella. Martín nunca fue de los que aceptan perder, y menos aún cuando se trataba de Fiona. No sabía lo que era la paciencia, pero hoy, no quería ensuciarse peleando frente a Fiona. No era el momento adecuado. No quiero pelear contigo. Solo quiero llevarme a mi mujer a casa. Simon soltó una risa fría. ¿Olvidaste que ya están oficialmente separados? Además, primero limpia tu desastre personal. Cuando la tenías no la valorabas. ¿Y ahora vienes a hacerte el loco? Al escuchar eso, Martín frunció el ceño de inmediato. Este es un asunto entre ella y yo. Tú, un extraño. ¿Qué derecho tienes a meterte? Martín miró a Simon con un desprecio natural. Cuando volvió a mirar a Fiona, sus ojos se llenaron de amor y remordimiento. Fiona, lo siento. Cometí un error. No debí enredarme con Clara. Ya corté con ella. ¿Puedes perdonarme, por favor? Desde detrás de Simon, los ojos de Fiona estaban llenos de frialdad. Martín, hay daños que, una vez hechos, no pueden repararse. Fiona, sé que estuve mal, te lo ruego. Dame una oportunidad de compensarte. Sí. Martín la miraba casi suplicante. Todos estos días sin ti no he podido dormir. Es como si alguien hubiera arrancado un pedazo de mi corazón. Solo pensar en ti me duele tanto que no puedo ni respirar. Tú sabes cuánto te amo, ¿verdad? Aquella vez que estabas en coma en la cama del hospital, yo no comía ni bebía, pensando que si no despertabas, yo también me iría contigo. Sin ti, realmente no puedo vivir. Te lo suplico, dame otra oportunidad, por favor. Fiona esbozó una sonrisa sarcástica. Sí, claro que sé cuánto me amas. Me amas tanto que mientras planeabas nuestra boda, llevabas a otra mujer a nuestra casa nupcial a acostarte con ella, e incluso la dejaste embarazada. Me amas tanto que cada vez que me mentías diciendo que estabas ocupado trabajando, en realidad estabas revolcándote con Clara en la cama. Incluso cuando me fui al extranjero durante un mes para investigar cómo tratar tu insomnio, tú ya estabas acostándote con ella, y una y otra vez me mentías. Fiona lo miró fijamente, palabra por palabra, con frialdad. Martín, ese tipo de amor tuyo, yo no lo quiero. Sinceramente, eres muy asqueroso. Capítulo 23. Al escuchar las palabras de Fiona, los ojos de Martín se tiñeron de rojo. Su corazón se contrajo en un espasmo de dolor, tanto que tropezó violentamente. Recién entonces recordó que, antes de la boda,
Clara enviaba a diario mensajes provocadores a Fiona. En ese entonces, ¿cuánto debió haber sufrido Fiona? ¿Y qué hacía él? Estaba ocupado revolcándose con Clara en todos lados, sin regresar a casa por las noches. Fue él mismo quien pisoteó, poco a poco, ese amor que había construido durante tantos años. Los labios de Martín temblaban incontrolablemente, intentando decir algo, pero ni una sola palabra salía. Pasó un rato antes de que pudiera calmarse un poco. Sé que todo fue mi culpa. Martín bajó la cabeza, sus ojos vacíos, sin rastro de luz. Te lo suplico, dame una oportunidad más. Esta vez no te defraudaré. ¿De acuerdo? La voz de Fiona estaba llena de una frialdad decidida. Martín, entre nosotros ya no hay ninguna posibilidad. Dicho esto, se dio la vuelta para irse, pero Martín, rápido como un rayo, intentó agarrar la esquina de su ropa, solo para ser detenido por Simon. ¿Tú qué diablos crees que eres para detenerme? Martín rugió con violencia, lanzando de inmediato un puñetazo a Simon. En ese momento, solo quería alcanzar a Fiona, y quien se interpusiera en su camino, estaba buscando la muerte. Simon, acercándose deliberadamente, recibió el golpe, y susurró al oído de Martín, no importa lo que yo sea, mira atrás, no traigas tu suciedad al lado de Fiona. Martín, al escuchar eso, se dio la vuelta y vio a Clara parada en una esquina de la calle. Sin saber cuándo había llegado allí, él acababa de decirle a Fiona que había roto con Clara, y ahora ella aparecía tan rápido delante de él. Fiona seguramente pensaría que estaba mintiendo. Quiso explicar, pero cuando volteó, Fiona y Simon ya estaban en un taxi. Martín intentó correr tras ellos, pero fue detenido. Martín, yo vine sola, ahora no tengo dónde quedarme. Antes de que Clara pudiera terminar, Martín la interrumpió furioso. Estaba completamente fuera de sí, su rostro sombrío daba miedo, sujetando la barbilla de Clara con tanta fuerza que dejó una marca morada en su rostro. ¿Quién te dijo que me siguieras? Recuerdo haberte advertido muchas veces que dejaras de jugar trucos. Ahora que te atreviste a venir, tendrás que afrontar las consecuencias. Dicho esto, la arrastró hasta un oscuro callejón, llamando a unos matones que estaban allí. Esta mujer es toda de ustedes. Clara se abrazó fuertemente al brazo de Martín, aterrorizada, llorando. Me equivoqué. Martín, por favor, no me hagas esto, te lo suplico. Uno de los matones, más atrevido, ya empezó a agarrar a Clara. Ella luchaba desesperadamente, llorando mientras se aferraba a Martín. Por favor, yo soy la madre de Tom. Tom también es tu hijo. Si supiera que su madre fue tratada así, te odiaría. Todos esos días que pasamos juntos en la cama, tú también sentías algo por mí, ¿verdad? Pero el hombre la apartó con frialdad. A partir de ahora, haré que Fiona sea la madre de Tom. Mientras se alejaba, paso a paso, el corazón de Clara se congelaba en la desesperación. Varias manos arrancaban su ropa mientras gritaba con todas sus fuerzas. Pero Martín no escuchaba. Martín, no olvides que me parezco tanto a Fiona. Soy su sustituta. Si ellos me ultrajan, es como si ultrajaran a Fiona también. Capítulo 24. Muy pronto, los hombres le arrancaron el abrigo a Clara. Ella luchaba desesperadamente, llorando y gritando, pero era inútil. Estaban a punto de arrancarle también la ropa interior. Clara forcejeaba como una loca. No, por favor, les daré mucho dinero. No lo hagan. Se los ruego. Justo cuando estaba a punto de caer en la desesperación total, alguien pateó violentamente a los hombres que estaban sobre ella. Martín había regresado. Con la mirada helada observó a los hombres. Lárguense. Al ver su presencia imponente, los hombres, sabiendo que no era alguien fácil de enfrentar, se fueron maldiciendo. Al ver a Martín de regreso, las lágrimas de Clara ya no pudieron contenerse más y brotaron incontrolablemente. Hermano Martín, yo sabía que en el fondo todavía me quieres. Sabía que no podías hacerme esto, ¿verdad? Martín se agachó, mirándola desde arriba con desprecio. Tienes razón, tu cara se parece a la de Fiona, y no debería ser mancillada, pero, aunque te parezcas a ella, no eres más que una burda imitación. Dicho esto, Martín se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás, sin importarle lo miserable que Clara estaba en ese momento. Clara, tendida en el suelo frío, sintió como el viento helado la atravesaba, pero nada de eso podía compararse con el frío en su corazón. Desde el principio, había sido una broma, un juguete que Martín podía desechar a voluntad. Clara, ingenua, pensaba que después de acompañarlo durante 3 años, ocuparía al menos un pequeño lugar en su corazón, pero ahora veía claramente que todo era autoengaño. No importaba cuánto se esforzara, cuánto lo complaciera, al final nunca podría superar el peso de 3 simples palabras. Fiona. Clara apretó los puños, las uñas clavándose profundamente en su carne.
pero no sintió el más mínimo dolor. Estuvo a punto de ser violada, solo por haberlo seguido y haber aparecido frente a Fiona. Martín decidió castigarla así. Odiaba a Fiona, odiaba a Martín. Sus ojos estaban llenos de odio. Si así debía ser, entonces nadie tendría derecho a estar bien. Martín reservó una habitación en un hotel cercano. Entró al baño, abrió la ducha al máximo, dejó que el agua hirviente le cayera sobre el cuerpo. Inmóvil, una y otra vez, se frotaba la piel con tanta fuerza que casi se arrancaba una capa de ella. En su mente no dejaba de resonar la frase de Fiona. Además, eres muy sucio. Lágrimas resbalaban por el rostro de Martín, sin saber si eran lágrimas, sudor o el agua de la ducha. Fiona, no estoy sucio. Me he lavado muy limpio. Te lo suplico, no me desprecies. Sí, sé que estuve mal. Hoy cuando Clara apareció, no la toqué. También rechacé sin dudar a la mujer del bar. Por favor, Fiona, no me abandones. Mientras se enjuagaba compulsivamente, murmuraba en voz baja, como un loco. Beber alcohol y ducharse con agua caliente solo aceleró la circulación de su sangre, emborrachándolo aún más. Finalmente, quedó sin fuerzas, sentado en el suelo del baño. Pasó un buen rato antes de recuperar algo de energía. Salió del baño, tomó su teléfono y marcó al detective. Averigua a dónde fue el taxi que tomó Fiona. No importaba lo que costara. Esta vez llevaría a Fiona de vuelta, aunque ella lo odiara. Mientras no lo ignorara, Martín haría lo que fuera para que Fiona volviera a enamorarse de él. Capítulo 25. Después de que Fiona y Simon subieron al coche, hubo un silencio en el interior. Era la primera vez en todos estos días que ella hablaba de su pasado frente a otra persona, y fue de una manera tan humillante. En el momento en que vio a Martín, todavía sintió una punzada en el corazón, pero sabía que esta sería la última vez. Lo tomaría como un cierre para todo lo anterior. Después de desahogarse hoy, Fiona no volvería a perder energías ni lágrimas por estas cosas. Simon, al ver que ella no decía nada, la miró preocupado. Fiona, ¿estás bien? Fiona negó con la cabeza. Estoy bien, no te preocupes. Lo siento, hoy no debería haber dicho esas cosas. Solo quería evitar que él siguiera acosándote. La disculpa repentina de Simon la tomó por sorpresa, pero al pensarlo bien, recordó que Simon le había dicho a Martín que ellos ya estaban separados, cuando claramente ella nunca había mencionado su relación en el laboratorio. Incluso cuando el tutor le preguntó, simplemente se había excusado. Entonces, ¿cómo lo sabía Simon? Fiona lo miró fijamente y preguntó, hermano, ¿cómo supiste que Martín y yo rompimos? Simon desvió la mirada por un momento. Fue cuando desarrollaste el somnífero. Empecé a seguir tu Weibo. Lo vi allí. Fiona se sorprendió por un instante. Esa vez había publicado muchas cosas dolorosas en Weibo. Nunca pensó que alguien del laboratorio lo hubiera visto. Simon, viendo su expresión, adivinó lo que pensaba y la consoló. No te lo dije porque temía que te sintieras incómoda, pero creo que hiciste lo correcto. Quien comete errores debe ser castigado. ¿No es así? Fiona no esperaba esa respuesta, y al girar la cabeza, se encontró con los ojos de Simon. Ambos se sonrieron. Simon dijo con suavidad, todo lo del pasado quedó atrás. El futuro será mucho mejor. Fiona asintió con una sonrisa. Sí, todo quedó atrás. A partir de ahora, Martín sería solo un pasajero en la vida de Fiona, y todo lo del pasado quedaría atrás como el viento. No importaba cuán profundo fuera el amor antes. Desde el momento en que lo vio con otra mujer, esa relación se derrumbó. Al principio aún le dolía, pero al ver a Martín hoy, Fiona supo que realmente ya no lo amaba. Ella y Simon se alojaron en un hotel cerca del barrio chino para poder ver el espectáculo de leones al día siguiente por la mañana. Mientras tanto, Martín, después de que Fiona se durmiera, recibió la información de su hotel. Señor Fu, aquí tiene la información del hotel donde se aloja la señorita Su. Hay un hombre con ella, llamado Simon. Martín fijó la mirada ferozmente en la pantalla con la información. Al saber que Simon estaba con ella, los celos en sus ojos casi lo consumían por completo. Quería destrozar a Simon en ese mismo instante. Golpeó la pared con el puño, sus ojos llenos de una luz feroz. Simon, muy bien, te haré saber cuál es el precio por codiciar a mi mujer. Martín no pudo dormir. Tomó su abrigo y salió corriendo del hotel. En plena madrugada, buscó por mucho tiempo hasta que encontró a un hombre de mediana edad que salía de un bar, y le compró un coche de segunda mano. Tan pronto como tuvo las llaves en la mano, condujo con urgencia, directamente hacia el hotel donde se alojaba Fiona. Capítulo 26. En ese momento, Fiona ya estaba dormida profundamente, sin saber que Martín había llegado a un nivel de locura tal, hasta que, de madrugada, alguien comenzó a golpear su puerta de manera frenética. Fiona se asustó al principio,
pero al escuchar que era la voz de Martín, su rostro se llenó de fastidio. Habló con Martín a través de la puerta, con un tono helado. Martín, ¿no te ha quedado claro? Entre nosotros ya todo se acabó. Pero Martín no le prestaba atención a sus palabras. Solo insistía en que le abriera la puerta, pidiéndole que le diera una oportunidad de verla. Fiona, ¿podemos hablar bien? Por favor, no seas tan cruel. Sí. Antes de que Fiona pudiera responder, otros huéspedes del hotel lo hicieron por ella. ¿Qué pasa? Es medianoche. Si quieren pelear, váyanse afuera. Dejen dormir. Simon, que vivía cerca, también fue despertado por el escándalo. Al darse cuenta de lo que sucedía, salió rápidamente. Al ver a Martín frente a él, claramente no esperaba que llegara a tal extremo de locura. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí te importa? Más bien, tú. ¿Quién te dio permiso para acercarte a Fiona? Dicho esto, Martín intentó golpearlo, pero Simon lo bloqueó y ambos comenzaron a pelearse. Al escuchar la voz de Simon, Fiona abrió la puerta del hotel. Sabía perfectamente de la enfermiza obsesión de Martín por ella, y que si Simon intervenía, la situación se descontrolaría. Pero todo sucedió demasiado rápido. No pudo detenerlos a tiempo. Mientras Fiona pensaba qué hacer, los guardias de seguridad del hotel llegaron y separaron a la fuerza a los dos hombres. Los tres fueron llevados a la sala de descanso. El guardia, con rostro severo, los miró. ¿Saben dónde están? ¿Se atreven a pelear aquí? Si hubiéramos llamado a la policía, ¿saben lo problemático que sería? Por suerte, solo nos llamaron a nosotros y no a la policía. Si tienen algún conflicto, háblenlo bien. Ya están en el extranjero, y ambos parecen adultos. Resolver problemas a golpes solo los hará quedar en ridículo. Martín y Simon no dijeron nada. Claramente ninguno quería ceder. Está bien. Quédense aquí y resuelvan sus problemas. Nosotros estaremos afuera. Y ni se les ocurra pelear de nuevo. Después de que los guardias se fueron, Martín miró fríamente a Simon. Tú también fuera. Simon no le hizo caso. Solo miró preocupado a Fiona. Fiona le hizo un gesto con la cabeza. Está bien. Hermano, sal primero. Los guardias están afuera. Él no podrá hacerme nada. De acuerdo. Si necesitas algo, avísame. Aunque Simon estaba preocupado, salió. Al quedarse solos, Martín cambió de actitud, llenándose de ternura en sus ojos. Fiona, ¿puedes volver conmigo? He comprado de nuevo tu apartamento. Podemos empezar de nuevo. ¿De acuerdo? Fiona lo miró, sin mostrar ya ni un rastro de emoción. Martín, después de todo el daño que me hiciste, ¿con qué derecho crees que podemos volver a empezar? Los ojos de Martín se llenaron de rojo. Fiona, no seas tan cruel. ¿Has olvidado cuánto nos amábamos? Si me das una oportunidad, podemos volver a ser felices como antes. Fiona negó con la cabeza. Martín, no quiero. Ya no te amo. Capítulo 27. Al escuchar las palabras de Fiona, Martín se quedó paralizado. La miró fijamente a los ojos, como si intentara encontrar en ellos alguna señal de mentira. Pero fue en vano. Nunca había imaginado que escucharía una respuesta así de sus labios. Martín había pensado que Fiona lo odiaría, que lo culparía, pero jamás había considerado que ella dejaría de amarlo. Sus labios temblaban, y hasta su respiración era inestable al hablar. Fiona, estás bromeando conmigo, ¿verdad? Seguro estás bromeando. No puedes dejar de amarme. Fuiste al extranjero solo para buscar tratamiento para mi insomnio. Hemos pasado tantos años juntos. ¿Cómo podrías dejar de amarme de un momento a otro? Estás mintiendo, ¿verdad? Martín preguntaba con cautela, mirando a Fiona, pero sin atreverse realmente a mirarla a los ojos. Tenía miedo de escuchar lo que no quería oír, pero hay cosas que no desaparecen solo por temerlas. Martín, desde la primera vez que me traicionaste, deberías haber sabido cuál sería el resultado. Sí, alguna vez fuimos muy felices, pero tú destruiste todo con tus propias manos. Con cada traición nos alejaste más. Hay heridas que, una vez hechas, no tienen vuelta atrás, como un espejo roto, que nunca volverá a ser el de antes. Fiona hablaba con calma, pero cada palabra apuñalaba el corazón de Martín. Desesperado, intentó acercarse, quiso tomarla de la mano pero no se atrevió. Fiona, un espejo roto puede pegarse. Si me das una oportunidad, podemos volver a estar juntos. Por favor, Fiona, te lo ruego. Solo dame una oportunidad. Haré lo que quieras. Fiona lo miró sin el más mínimo atisbo de emoción. Martín, aunque se pueda pegar, el espejo seguirá lleno de grietas. Si no tienes cuidado, te cortarás las manos y te llenarás de sangre. Así somos nosotros. Hay demasiadas heridas y sospechas entre nosotros. Jamás volveremos a ser lo que fuimos. No importaba cuánto suplicara. Ella no le daría otra oportunidad. Fiona se levantó y, sin prestarle más atención,
dijo con frialdad. Creo que ya he sido lo suficientemente clara. Además, vi a Clara ayer cuando vino. Ni siquiera puedes resolver tu propio desastre. Aunque volviéramos a estar juntos, no tendría buen final. Justo cuando iba a irse, Martín la sujetó de la mano. Él se arrodilló. Fiona, te lo ruego. Solo una oportunidad más. Te juro que me encargaré de Clara. No volverá a aparecer ante nosotros. Fiona soltó su mano con frialdad, mirándolo desde arriba, sin un atisbo de calidez en sus ojos. Martín, creo que he sido suficientemente clara. Esto que haces es patético. Nadie muere por nadie. ¿O acaso cuando yo me fui al extranjero, no viviste perfectamente bien? Tenías a Clara acompañándote. Ni siquiera sufriste de insomnio. Así que no soy imprescindible. Guarda tus juramentos falsos. Somos adultos. No hagamos del final algo más patético. Antes de que Martín pudiera reaccionar, Fiona abrió la puerta y se fue. Solo quedó Martín en la habitación, derrumbándose en el suelo. Solo unas palabras de Fiona bastaron para hacerle sentir como si alguien le arrancara la carne del pecho con un cuchillo. Ahora ella ya no confiaba en él. Sus disculpas y súplicas eran inútiles. Martín y Fiona realmente ya no tenían ninguna posibilidad. Capítulo 28. Pero Martín no podía aceptar ese resultado. Solo pensar que el nombre de Fiona ya no estaría vinculado a él, que incluso podría aparecer en el registro familiar de otro hombre, le hacía sentir como si le faltara el aire. Fiona solo escuchaba sus palabras, pero no sentía sus acciones, por eso lo tachaba de hipócrita. Pero Martín sabía que cada palabra que decía salía de lo más profundo de su corazón. Si fuera posible, estaría dispuesto a sacarse el corazón y mostrárselo a Fiona, para que viera que cada rincón estaba lleno solo de ella. Sí, si ella no lo creía, él lo demostraría. Probaría con acciones cuánto la amaba. Demostraría su determinación por recuperarla. Después de salir de la sala de descanso, Martín también reservó una habitación en el mismo hotel. Ya lo había decidido, a donde fuera Fiona en estos días, él la seguiría. Martín haría que Fiona entendiera que nadie la amaba más que él. A la mañana siguiente, fueron despertados por el bullicio de los tambores. El festival en el barrio chino estaba en su apogeo, con diversas actividades tradicionales chinas, todas expresando la nostalgia de los locales por su patria. Fiona y Simon se arreglaron y bajaron. Al llegar a la puerta, se encontraron con Martín, que había estado esperando allí desde temprano. Al ver a Simon, los celos en los ojos de Martín fueron abrumadores, pero rápidamente los contuvo. Sabía que si causaba problemas aquí, sería difícil resolver la situación. No sabía cuándo Fiona volvería al laboratorio. No quería meterse en problemas con la policía. Eso reduciría su tiempo con Fiona. Martín, con una sonrisa complaciente, se acercó de inmediato a Fiona. Fiona, aún no has desayunado, ¿verdad? Te compré este pastel de arroz dulce de Osmanthus. Tuve que ir lejos para conseguirlo. Recuerdo que era tu favorito. Fiona no aceptó lo que le ofrecía, y respondió con frialdad, no hace falta. Ya he comido. Martín, algo decepcionado, retiró la mano, no importa. Lo guardaré por si más tarde te apetece. Ella no le prestó más atención y salió directamente del hotel. Simon caminaba a la izquierda de Fiona, y Martín la seguía no muy lejos por la derecha, durante todo el día. Ya fuera viendo el espectáculo de leones o los fuegos artificiales, Martín lo seguía, incluso cuando Fiona iba al baño. Él esperaba cerca, haciéndole preguntas, creyendo que lo estaba haciendo muy bien, pero para Fiona solo era una molestia. Al final del día, Fiona no estaba contenta, sino agotada tanto física como mentalmente. Nunca pensó que Martín llegaría a ser así, aunque conociendo su carácter, tampoco era tan sorprendente que hiciera algo así. Durante el día, apenas habló con Simon. Martín era como una bomba de tiempo, que podía explotar en cualquier momento. Este año nuevo le resultaba insoportable. Solo quería volver rápidamente al laboratorio. Mientras pensaba en eso, Simon le envió un mensaje. ¿Quieres salir a pasear los próximos días? Casi al instante, escribió 2 palabras en la pantalla. No quiero. El otro respondió de inmediato. Bien, le diré al profesor que tenemos una nueva idea de investigación y que necesitamos volver al laboratorio para verificarla. ¿Podemos regresar mañana? Fiona se incorporó rápidamente de la cama. Perfecto. Realmente no quería quedarse más afuera. Volver al laboratorio sería la mejor forma de evitar toda la molestia que representaba Martín. Ella lo deseaba con todas sus fuerzas. Capítulo 29. Pero ahora había un problema, con lo obsesivo que era Martín con ella. Fiona no estaba segura de poder irse sin problemas. Además, apenas habían llegado al hotel, Martín ya los había seguido. Eso significaba que seguramente había usado algunos trucos. Pero el laboratorio era como una fortaleza. Él no podría entrar allí. Entonces,
¿Cómo podía llegar al laboratorio de manera segura? ¿Cómo asegurarse de que Martín no lo siguiera al día siguiente? Pensándolo bien, solo había una manera: aprovechar la diferencia horaria. Le mandó rápidamente un mensaje a Simon. Hermano, nos iremos de madrugada, no hagas mucho ruido. Simon entendió de inmediato, respondiendo con un ok. A duras penas. Esperaron hasta la medianoche. Fiona salió de la habitación en silencio, caminando de puntillas. Vio en el pasillo a Simon, que también caminaba sigilosamente. Se sonrieron al verse. Vamos, ya tengo el coche esperándonos. Fiona asintió, mostrando una leve sonrisa. Bien, pero justo al llegar a la esquina de la escalera, Martín los interceptó. Su expresión era tan sombría que daba miedo. Los miró con frialdad. ¿A dónde creen que van? La sonrisa de Fiona desapareció al instante. ¿Por qué no estás dormido? Una sombra de dolor cruzó los ojos de Martín al hablar de nuevo. Su tono era cortante. Fiona, ¿olvidaste que tengo insomnio? Pero ustedes dos, ¿qué hacen saliendo a esta hora? Simon, tranquilo, respondió. Fiona no cenó bien. La llevo a comer algo. Perfecto. Yo tampoco cené bien. Los acompaño. La voz de Fiona no tenía ni un gramo de calidez. Si quieres seguirnos, hazlo. Ella intercambió una mirada con Simon. Ambos sabían que lo mejor era salir primero y luego buscar una oportunidad de escapar en la calle. Pero Martín era como un chicle, pegado a ellos, sin dejar más de 2 pasos de distancia. Esto dificultó mucho las cosas para ambos. Mientras caminaban por la acera, el móvil de Fiona vibró. Era un mensaje de Simon. El coche que nos espera está en la esquina. Cuando lleguemos, sube tú primero. Yo me encargaré de distraerlo. Sin pensarlo, Fiona respondió de inmediato, no. Sabía bien cuán loco podía volverse Martín, incluso cuando aún no estaban juntos. Martín había peleado por ella y se había roto 3 costillas. Esa escena todavía la recordaba. Cuando Martín se volvía loco, era como si no le importara su vida. Simon le mandó otro mensaje. Hazme caso, tú vete primero. Él no podrá hacerme nada. Fiona bajó la cabeza, y justo cuando iba a contestar, los faros del coche que venía de frente la deslumbraron, haciéndole imposible abrir los ojos. Los 3 levantaron la mano para protegerse de la luz, pero el coche no apagó los faros. Al contrario, aceleró más, como si fuera directamente hacia ellos. Los 3 se apartaron hacia un lado instintivamente. Mientras tanto, en el coche, Clara, cegada por la rabia y el odio, había perdido completamente la razón. Solo tenía un pensamiento en la mente: hacer que Fiona muriera. Váyanse todos al infierno. Giró bruscamente el volante hacia la izquierda. El coche, que antes iba en línea recta, giró de repente, dirigiéndose hacia el lado izquierdo de la carretera. Fiona y los otros 2 estaban frente a una tienda al borde de la calle, claramente sin esperar este giro de los acontecimientos. El coche aceleró al máximo, dirigiéndose directamente hacia los 3. Cuidado. Capítulo 30. En el momento crítico, Fiona sintió que alguien la empujaba con fuerza. Simon reaccionó rápidamente, aprovechando el impulso para jalarla hacia un lado. Un segundo después, el coche se estrelló directamente. La fuerza del impacto fue tan grande que incluso rompió la pared del local. Martín quedó atrapado entre el coche y la pared, con el cuerpo hecho pedazos. Clara, que iba al volante, perdió el conocimiento en el momento en que el coche chocó contra la pared. Había pisado el acelerador a fondo, y al estrellarse, la parte delantera del coche quedó completamente deformada. Probablemente, Clara no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. Fiona, aún temblando de miedo, reprimió a la fuerza las emociones que le brotaban. Llama a emergencias. Rápido. Ya lo hago. Simon sacó el teléfono y marcó de inmediato. Fiona se acercó sola al coche. Sus manos temblaban. Intentó abrir la puerta con todas sus fuerzas, pero el coche estaba tan deformado que era imposible abrir la puerta del conductor. Luego intentó empujar el coche hacia atrás, pero su fuerza no era suficiente. Martín, aún consciente en sus últimos momentos, sonrió con los labios llenos de sangre al ver a Fiona intentando desesperadamente empujar el coche para salvarlo. Con una voz débil, dijo: Fiona, no te mentí. En esta vida, la única que amé eres tú. Antes de terminar la frase, Martín perdió completamente el conocimiento. Martín, despierta, no te duermas. Aunque hubiera tanto odio y rencor, en este momento, Fiona no podía pensar en nada de eso. En una situación de vida o muerte, las reacciones del cuerpo no pueden engañar. Martín, por ella, realmente estaba dispuesto a dar su vida. En ese momento, él perfectamente pudo haber escapado. Estaba en la orilla. Si la hubiera ignorado, no habría resultado herido. El corazón de Fiona, que ya estaba helado, aún sentía dolor al ver a Martín inconsciente frente a ella. Simon, después de llamar
Se unió a ella para intentar mover el coche. Fiona apretó los dientes, usando toda la fuerza que le quedaba, aunque sus manos ya estaban heridas. No le importaba. Martín, no puedes morir. Simon tampoco intentó persuadirla. Solo se unió a ella, haciendo todo lo posible por mover el coche, aunque era inútil. No fue hasta que llegaron los paramédicos que lograron mover el coche entre todos. Fue entonces cuando Fiona vio que las dos piernas de Martín estaban llenas de piezas de automóvil incrustadas. Su cuerpo y cabeza estaban gravemente heridos, y bajo él ya se había formado un charco de sangre aterrador. Fiona acompañó a los paramédicos al hospital. Se quedó sentada afuera de la sala de operaciones, con la mirada baja, sin que nadie pudiera ver qué emociones escondía en sus ojos. Sus manos, nerviosas, se frotaban una y otra vez. La piel, ya rota, se desprendía completamente, pero parecía no darse cuenta. Después de encargarse de todos los gastos y trámites, Simon se acercó. Al ver el estado en el que estaba Fiona, sus ojos se llenaron de compasión. Se sentó a su lado y le dijo con suavidad: «Fiona, vamos a tratarte las heridas de las manos». «¿De acuerdo?» Fiona negó con la cabeza. Quería quedarse allí a esperar. Al ver que no podía convencerla, Simon decidió acompañarla en silencio frente a la sala de operaciones. Ambos guardaron silencio, tal vez porque no sabían qué decir. Pasaron varias horas, hasta que finalmente la luz de la sala de operaciones se apagó. Cuando el médico salió, Fiona se acercó de inmediato. «Doctor, ¿cómo está la persona de adentro?» El médico la miró, y con un suspiro, negó con la cabeza. Capítulo 31. Fiona casi no podía sostenerse en pie, de no ser por Simon, que la sostuvo desde atrás. Probablemente habría caído al suelo. Entonces escuchó al médico decir sobre sus cabezas: «La mujer sufrió una lesión cervical. Falleció en el acto. El hombre ha salido de peligro, pero sus piernas han sido amputadas. Además tiene graves lesiones cerebrales. No sabemos cuándo podrá despertar». Fiona asintió sin decir una palabra más. De cualquier manera, seguir con vida ya era suficiente. Lo demás no importaba. Se fue lentamente hacia una esquina, abrazando sus rodillas mientras las lágrimas caían silenciosas. Aunque ya no amaba a Martín, después de tantos años de relación, al verlo en ese estado no podía ser completamente indiferente. Después de todo, el corazón humano es de carne. Cuando Martín salió de la UCI, Fiona se quedó a su lado, velando por él. No le contó nada a la abuela Fu sobre lo que había pasado con Clara y Martín, temiendo que no pudiera soportarlo. Durante el año nuevo, Fiona colgó un farol de bendiciones en la habitación de hospital de Martín. Mirando al hombre demacrado en la cama, susurró: «Martín, despierta pronto». Fiona no quería deberle nada para siempre. Cuando Martín estuvo más estable, Fiona pidió permiso al laboratorio y lo llevó de vuelta. Al ver el estado de su nieto, la abuela Fu se desmayó por la conmoción. Sin embargo, fue más fuerte de lo que Fiona había imaginado. Al despertar, bloqueó toda la información, declarando al exterior que Martín se había fracturado las piernas jugando baloncesto y que desde entonces manejaría todos los asuntos de la empresa desde casa. La abuela Fu volvió a ser la mujer fuerte de siempre, aunque su expresión mostraba una soledad que la hacía parecer envejecida de golpe. «Fiona, solo tengo a este nieto. Ahora que está así por tu culpa, no importa lo que él te haya hecho antes. Todo está saldado. Espero que nunca más te aparezcas frente a él». Fiona miró a la anciana en silencio durante un largo rato antes de hablar. «Abuela Fu, no se preocupe. Seguiré investigando en esta área para que despierte lo antes posible. En cuanto al amor, Martín siempre fue quien le falló a ella, pero esta vida se la debía a él». Al regresar al laboratorio, Fiona se dedicó día y noche a los experimentos, terminando el proyecto del profesor con medio año de antelación. Luego comenzó a investigar el cerebro de personas en estado vegetativo, sumergiéndose casi por completo en el laboratorio. Muchas veces, por olvidarse de comer, sufrió de dolores estomacales, y ni el profesor ni Simon lograban persuadirla. Solo podían apoyarla en silencio. 2 años después, Fiona finalmente desarrolló un medicamento que ayudaba a despertar a personas en estado vegetativo. Envió el medicamento de vuelta a China para que Martín lo usara. El efecto fue evidente, y en pocos días, Martín ya podía mover los dedos. Fiona también se quedó para registrar los datos clínicos del medicamento tras su aplicación. 1 mes después, Martín despertó. Al abrir los ojos, lo primero que vio fue a Fiona, pero en sus ojos solo había frialdad. Martín la miró con frialdad. «Si no recuerdo mal, ya cancelamos nuestro compromiso. Además, me he enamorado de otra persona. No te aparezcas frente a mí. Lárgate». Pero en el lugar que Fiona no podía ver, su mano ya estaba fuertemente apretada en un puño, luchando por controlar las emociones que lo desbordaban. Fiona lo miró por un largo rato sin decir nada. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación.
Después de que ella se fue, dentro se escucharon los sollozos que Martín ya no pudo reprimir. Ahora había perdido sus piernas. Era un hombre incompleto. Fiona entendía su orgullo. Sabía que Martín no volvería a acosarla nunca más, y ella tampoco le debía nada. En esta vida, no volverían a encontrarse. Ya fuera amor o dolor, todo terminaba aquí.